Hola Miguel, bienvenidas al episodio número 182 de Esto también es política, el podcast que llega hasta pues, tus maravillosas orejas, que puede ser que incluso puede que tengan algún piercing o algún tipo de perforación. Me gustan mucho esos que tienen dilataciones y tal, porque me imagino que a través de esa dilatación pueden introducir cosas. Por ejemplo, si el casco no te lo quieres poner en la oreja adentro, lo puedes colgar de la dilatación, ¿no? Y creo que también es una ayuda bastante buena a la gestión de tus auriculares. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿A que no lo habías pensado? No, la verdad es que no he parado a pensar generalmente en orejas, no me suelo parar a pensar, pero ¿No? en esta reflexión la verdad es que, bueno, demuestra realmente quién es el inteligente de los dos en este podcast, ¿no? No, y que yo al final pues tengo inquietudes más allá de lo que es la No, claro. política en general y la vida. O sea, yo tengo inquietudes, además por el ser humano en general, ¿sabes? No me quiero centrar en nadie, sino por el ser humano como un ente, ¿no? ¿Tú crees que los piercings estos en forma de herradura de la nariz sirven para llamar a alguien? A lo mejor, así como Sí, si lo los pones muy aldabas de las grande, puertas. que te dé aquí es muy gráfico para la gente que lo esté escuchando en Spotify, iVoox y demás. Claro, Pero bueno, era que te dé aquí en la zona bigotil, ¿no? En la zona encima claro, del claro. labio superior. Labio Que superior. al tener detrás los piños, los paletos, Mm, pues ujú. suena, ¿sabes? Como a Sí, compacto, ¿no? A sí, lo sí, sí, mejor sí. como buena puerta, quiero decir. No. A tope contigo. A tope contigo creo que es una de las mejores reflexiones que hemos hecho al inicio de los episodios y del podcast. O sea que bueno, a partir de aquí ya todo solo puede ir hacia abajo. ¿Qué te iba a decir? Final de curso, empiezan las olas de calor. ¿Cómo te estás planteando ya este verano? Mal. No tengo mucho más que decir. Vale, nada, pues nada, Es muy bien. que quiero decir, Ujú. calor mal. Sí, Fin de curso, pues tensión, sí. pues No. Uf. momento de, uy, vamos a hacer las recuperaciones que no hemos hecho durante todo el año, Ya. algún correíto de un padre, una madre, a lo mejor, ¿no? Los Por lo que madre sea, mías, ¿no? Los algunas madre mías. tutorías, Oh, claro, claro, qué bonito. Qué claro. bien. Pero bueno, va con el sueldo Ujú. escaso y bueno, pero a ver, es lo que hay, es lo que he elegido, porque otra Efectivamente. cosa, vamos, no se me da bien hacer eso, ser profesor Ujú. y soltar chorradas en podcast. No se me ocurre que pueda Y, hacer algo mejor. y tu belleza que te acompaña también, que es una cosa a destacar. O sea, es una cosa que deberíamos destacar siempre. Sí, por eso digo que solo o profesor o de podcast. Efectivamente. Bueno, pues nada, espero que, bueno, pues que tengas buena El tuyo, entrada el y tuyo salida bien, ¿no? de... El tuyo bien. Yo bastante bien, sí, llevo como 3 semanas de vacaciones, luego tengo más vacaciones en agosto. Bueno, muy bien, la verdad es que muy bien planteado este añito, o sea que muy bien, a tope. Pues me alegro por ti. Gracias. Pues nada, gracias. Pues después de esta puesta en común de nuestros veranos, vamos al tema de hoy, que vuelve un poco, estamos un poco últimamente tirándonos a temas de actualidad. Estamos, bueno, ahora mismo todos los periódicos y los medios españoles están fijándose en la grabación de este episodio por si tienen que sacar luego algo en sus ediciones de mañana de manera urgente. O sea, están pendientes de cuando salga el episodio por si tienen que parar las rotativas, que es una cosa que me gusta mucho, Ujú. e incluir pues alguna de nuestras declaraciones o yo que sé, algo que destaquemos el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, antes de empezar a decir que cada vez queda menos para hashtag esto también es Mbappé. Oh, se había Esto olvidado. hay que recordarlo, hay que Bravo, recordarlo. bravo. Por las razones que sean, ¿eh? Hay Sí, sí, muchas sí, sí. razones que se van a juntar entre junio y julio Puh, que, bueno, pues cuidado. van a darnos pie a hablar de todo también es Mbappé. Esto también es Mbappé. Se estaba relajando el hashtag, o sea, hay que volver un poco a Sí, 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 sí. lanzarlo. Se está relajando. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, o hay un tirón fuerte ahora o lo anulamos. Esto. Qué estrategia guarrindonga de canal de YouTube malo, ¿no? No, sí. O, ¿sabes lo que me fastidia mucho últimamente? No sé si te mueves mucho por LinkedIn, que es una plataforma estupenda Algo, de pero gente, no de demasiado. gente con traje, de hola, buenas Eso sí. tardes, ¿cómo está? Tal, no sé qué. De fotos Me muy fas- bien pensadas o muy mal pensadas. No he visto términos medios en general. Sí, sí, efectivamente. Pues lo que se lleva mucho en LinkedIn, por ejemplo, el hecho de decir, wow, os comparto este recurso que es lo mejor del universo, no sé qué, os lo dejo en el primer comentario. Eso Mira, sí. En Instagram también lo están haciendo mucho. Sí. En mi perfil. Tu perfil. En tu perfil mi tienes perfil. tres mierdas que me lleva Claro, a un link a una web general que quieres que esté buscando encima. ahí, Eh, efectivamente, Pues no lo compartas, efectivamente. coño. Para eso no lo Efecti- compartas.
encima que me intereso por ti, encima me hace Claro, buscar joder, cosas, es que de verdad claro. desagradable, En asqueroso. DB, en DB. Prefiero que me digas, comparte esta historia y te lo doy. Te voy a Claro, dar claro. publicidad, bueno, tampoco mucha, porque No, no no lo sigo veo, mucha gente, claro. pero bueno, Mm, prefiero eso que me no, el link es mi perfil, sí. pero si acabo de encontrar tu publicación de hace 4 meses, ¿dónde está eso ¿Qué ya? está buscando? ¿Qué está Claro, buscando? Claro. ¿Qué es está buscando? que No, no, dínoslo, dínoslo. ¿Qué está buscando? Claro. Bueno, claro, en fin. es que al final te enfadas. Al final te enfadas. En fin, bueno, todo esto es Mbappé, buscad en nuestro perfil. Efectivamente, lo tenéis aquí abajo. Bueno, pues a lo que decía, nos vamos a un tema candongo de actualidad, como siempre. Además, he estado viendo un poquito, porque ahora, bueno, he estado viendo un poquito, quiere decir que 5 minutos al día los dedico a escuchar de vez en cuando la radio, ¿no? Cuando hablan de política por las mañanas. ¿Has abandonado los 20 Eh, minutos? sí, estoy tocando otros medios, tampoco muy rigurosos, es decir, tampoco muy rigurosos, pero porque a mí me gusta, ya sabes, a mí me gusta ver un poquito de política, luego que te pongan que ha hecho Alcaraz y luego que te hablen de a quién han expulsado en Supervivientes. ¿Sabes? Que te da como vidilla y te incita Esto un poco a último seguir adelante. Esto es lo último que le falta al As y al Marca, porque si te metes en sus aplicaciones, las primeras 10 noticias son de deporte, las siguientes 10 son de política, bueno, de aquella manera, Sí. y las siguientes 10 son lo más vendido en Amazon. O sea, quiero decir, mm, Eso también tiene 20 minutos, ¿eh? Los productos más vendidos en Amazon, el cuarto te dejará picueter. Eso es una claro, cosa que claro. trabajan mucho, sí, sí. O eso que Bueno, te dicen, bueno, la declaración de no sé quién que te encantará. Y a lo mejor le das al play y es una declaración de mierda que no ya. te hace ninguna ilusión y dices tú, bueno, pues Pero, habéis hecho bien vuestro trabajo porque le da al play, pero, pero vamos. mira la ilusión que le hace a esa persona que sí que le encanta, ¿sabes? No, O sea, no, hay 1000 personas que no le van a encantar, pero a esa que le encanta, oye, la ilusión que le va a hacer, ¿qué? no, sí, sí. Pues ahí queda. Bueno, Bueno, a lo dicho, que he estado escuchando cosas y tal, lo primero, creo que estaremos de acuerdo, yo siempre, y creo que lo he dicho muchas veces en este podcast, eh, pienso en la bondad del ser humano y que el ser humano puede mejorar y que creo que, bueno, pues cada vez voy perdiendo este pensamiento, poco a poco la ilusión mm, se va deshaciendo dentro de mí, se sobre va todo cuando veo desangrando. imágenes, sí, sobre todo cuando veo imágenes del Congreso de los Diputados y no llego a entender, no llego a entender qué hacen ahí, no llego a entender qué hacen ahí, no llego a entender a qué se dedican esas personas y no llego a entender por qué tienen esa forma de comportarse como monos saltarines dentro del hemiciclo. Y vuelvo a reiterar, gracias a todas las personas, ya lo he dicho también, que trabajan alrededor, porque gracias a todos esos el país sigue funcionando. Ya está, ese es mi primer argumento. Bueno, sí, básicamente hacen lo que un poco creen que se demanda en estos tiempos y al final los políticos hacen mucha política para los que hacen ruido. Sí, sí. Esa mayoría silenciosa de la que se siempre habla, en líneas generales, a la inmensa mayoría de los ciudadanos o se la suda bastante o es verdad que incluso les da o nos da un poco de vergüenza ajena. Pero al final nosotros no somos los que escribimos en Twitter, no vamos a Ferraz, no vamos a Claro. Génova. Bueno, esos que esa gente sí, pues bueno, ya hemos dicho muchas veces que más que ciudadanos son hooligans y a los hooligans se les alimenta con gasolina. Esto es así y me da igual que mires a Oscar Puente Bueno, madre mía. contestando como si estuviera en el puticlub de la Nacional 6 o a Bascal que se va a reunir con Netanyahu a decir que, bueno, yo qué sé, que poco menos que Pedro Sánchez es el califa de Hamas o algo de eso. Bueno, quiero Que, decir, el, pues que bueno, me, el que me está es lo que hay. gustando mucho últimamente, ¿cómo se llama el portavoz? Se me ha ido el nombre. El portavoz de Vox este que habla en el Congreso, el de gafitas. El de gafitas, ¿quién ahora me El acabas del... de pillar. Ahora te lo busco, te lo busco. El El Feno, no Pelucas, sé qué. Sí, el Fenovilla ese, sí, Fenollosa, ¿cómo se llama? Fenollosa eso, Fenollosa. No, no sé, no es Fenollosa, no es Fenollosa, ¿no? Bueno, el que sea, sí, el Ahora Pelucas. Es que para buscamos. mí es el Pelucas, que además que creo que tiene ese nombre en Instagram, el Pelucas. O sea que Ah, sí. me Joder, pues parece, ¿eh? perfecto. Me Me está parece. gustando mucho ese, me está gustando mucho y me está gustando porque me fijo mucho y es algo que me desconcentra de su discurso. Y mira que yo intento escuchar lo que dicen, pero el señor portavoz del PP, Miguel Tellado se llama, ¿no? Eh, Bueno, uno de ¿Cómo? tantos. Bueno, pues ese que habla ahí en el Congreso de vez en cuando.
¿cómo puede ser que le queden tan mal los cuellos de las camisas? Miren fotos, por favor, de este señor. Le quedan muy mal los cuellos de las camisas, muy mal. Digo, pero esto Y se lo hacen nadie a se lo ha medida. dicho, probablemente. Claro, pues yo qué sé, que no de vergüenza, hombre. Desde aquí abrimos este Claro. melón. Vete Si nos con un está polo, si no escuchando. pasa nada. Claro, efectivamente. Bueno, vamos al tema de hoy. Lleva mucho tiempo coleando, pues hemos hablado aquí ya del conflicto Israel-Palestina y lleva mucho tiempo coleando el tema de que España haya por fin aceptado al Estado palestino como un Estado en toda regla, ¿no? Podría decirse. Bueno, teóricamente sí, pero vamos a aclarar algunos conceptos, tanto para aquellos que creen que con esta declaración España ha arreglado los problemas de Oriente Medio, como Ya. para aquellos que creen que, bueno, que lo que ha hecho España va a llevar al mundo al infierno más infernoso de lo Ujú. posible. Efectivamente, el pasado 28 de mayo, Pedro Sánchez además él hizo una declaración solemne, Sí, oficial, hombre. con su belleza propia, En la escalera. en la escalera, en la que, bueno, en esa escalera que a veces sirve para reflexionar sobre la máquina del fango y a veces para reconocer estados. Porque esa ¿Tú crees escalera lo que ha que vivido. ¿Tú crees que los 5 días que estuvo reflexionando estuvo ahí sentado en la escalera Estuvo en la como escalera, así estuvo en la con la mano escalera, sí. así? Sí, sí, A ver, mi país. sí. No. Y a veces se levantaba y subía 2 y bajaba 2, Ya, ¿sabes? un poco de ejercicio viene bien para liberar las neuronas y pensar mejor. Sí, eso decía él. Bueno, vamos a intentar descifrar un poco exactamente qué significa esto de reconocer un Estado. Ujú. Es verdad que el tema es de actualidad, pero nos sirve para volver un poco a nuestros orígenes, cuando hablábamos Sí. un poco más de ciencia política. ¿Qué es esto de reconocer un Estado? ¿Qué se requiere para que un Estado pueda ser reconocido y, digamos, oficialmente aceptado dentro del Ujú. circuito internacional? Y luego sí, vamos a ir sobre todo en lo que he planteado más casi como un lamento profundo, Oh, qué bueno. bueno, que hay detrás de la decisión del gobierno español, pero un lamento profundo por, bueno, digamos, por el bajo nivel en líneas generales ya que hay en el debate público, Sí, evidentemente de nuestros representantes también, pero vamos, de cualquiera que tenga un Twitter, también te digo en líneas generales. sí, la verdad que sí. Bueno, pues guay. Lo que ha hecho España ha sido reconocer a la Palestina como Estado sujeto de derecho internacional. Es decir, Ujú. que desde el momento en que España reconoce la existencia de un Estado independiente, soberano, llamado Palestina, básicamente lo primero que hace y que reconoce es que acepta que existe un Estado con el cual va a poder entablar relaciones diplomáticas, Claro. oficiales, estoy hablando. Ujú. O lo que es lo mismo, está aceptando desde ese momento que en algún momento temporal el gobierno palestino pueda enviar un embajador a España y Sí. España puede enviar un embajador a territorio palestino, cosa que de Ujú. momento no ha ocurrido y que Claro. no espero personalmente que ocurra en el corto plazo, entre otras cosas porque mandar ahora mismo un embajador No está para ir A nadie. Palestina Sí. puede ser más Está en una plan, no, putada que otra cosa. no es un pelotazo que digas, joder, vaya puestazo bueno, ¿no? Sí, Que es el Infojobs. sí, Claro. efectivamente. Aparte que tampoco creo yo ahora mismo que el Estado palestino esté en condiciones No. de poder Oye, ¿y si desplegar abrimos una institucionalidad. el listo, ¿no? Allí de, oye, ¿y si abrimos embajadas? Y dice, relaja, que es que tenemos otra movida aquí que hay Claro. que atender aquí, por lo que sea. Pero bueno, entre este reconocimiento diplomático también existe el hecho de que si Pedro Sánchez en estos momentos se reuniera con Mohamed Abbas en algún momento, ya sería una reunión de jefes de Estado y no una Ujú. reunión que un jefe de Estado, bueno, un jefe de Estado o jefe de gobierno, en este caso, que un jefe de gobierno tendría con un digamos, un destacado político a nivel internacional, pero que no Ah, opera dentro de lo i- que es el sistema oficial diplomático. iba a decir como ha hecho Abascal, pero ya con lo de destacado político ahí ya me lo has Bueno, más desmontado. bien eso es lo que ha hecho Netanyahu en general, Sí, reunirse sí. con alguien. O sea, es lo único que ha ocurrido allí. Sí, sí. De hecho, por Qué ejemplo, he de decir señor. que el simbólico no he entendido muy bien por qué la bandera de España estaba presente en esa reunión, salvo que Netanyahu, quiero decir, liderara esa reunión o acudiera a esa reunión como un sujeto privado, porque él no se estaba reuniendo con ningún representante institucional español. Ya. Con lo cual, el tema de las banderas, que también daría a lo mejor para un episodio un poco corto, pero bueno, para un episodio cortito, Sí. claro, también eso es importante. Entonces, Abascal no va como representante de ninguna institución española,
va como líder de un partido y porque, bueno, y también un poco por fan, ¿no? A lo mejor. Pero es que él lo trae de serie. Es una cosa que él lleva de serie, que siempre Claro. en todas las salas en las que él está le pone una bandera detrás. Haga lo No, que pero haga. que si hubiera tenido cojones hubiera llevado la bandera de la Cruz de San Andrés o algo así, ¿sabes? Claro, ya O que la está fuera de bandera de los España. tercios, coño, ya que vas, hazlo bien, ¿no? Claro, Bueno. claro. Entra a caballo ahí, bueno. Bueno, entonces, claro, reconocer que Palestina es un Estado, o reconocer cualquier Estado, implica, además de esta cuestión diplomática y esta cuestión de establecer relaciones internacionales, implica también que, desde el punto de vista español, Palestina es un Estado que está sujeto a derecho internacional. Es Sí. decir, no solo se reconoce su existencia y su soberanía, se reconoce también que Palestina como Estado tiene derechos que antes no tenía Ujú. y que además tiene obligaciones que antes no Claro. tenía, en tanto en cuanto no era un Estado al que se le pudiera exigir nada. Ahora, como Estado, se tiene unos derechos, para que lo entendamos, el más importante y quizá el que más sencillo podamos entender, tiene el derecho a la integridad territorial, Ujú. que esto lo dice la Carta de Naciones Unidas. Todos los estados tienen derecho a mantener su integridad territorial y, por ejemplo, tienen derecho a no injerencia en asuntos internos, es decir, que ningún país extranjero se puede inmiscuir en sus asuntos internos salvo que él lo solicite o lo Claro. permita. Cosa que evidentemente no ocurre. Ya. Y que vamos a seguir avanzando y haciendo spoilers y arruinar determinadas visiones. Vaya. Va a seguir sin ocurrir por mucho que España haya reconocido al Estado palestino. Entre otras cosas porque además este reconocimiento, aunque ahora vamos a ver que es bastante más importante del que se pueda creer, no reconoce a Palestina todo el mundo como Estado, con lo cual, hasta que eso no ocurra, digamos, Palestina, igual que otros estados como puede ser Kosovo, pues están Ujú. un poco en ese limbo, ¿no? Este estado, por ejemplo, Kosovo, que España no reconoce. Por supuesto que el reconocimiento de un Estado por otro también implica, digamos, la oficialidad de determinados lazos económicos y sociales, es inevitable, o el pronto establecimiento de estos lazos, pero repito, no nos engañemos mucho, no son o no parecen ser estos establecimientos aquello que mueve, o por lo menos no directamente a lo que mueve al gobierno español a decidir reconocer al Estado de Palestina en una digamos, circunstancia que a veces se nos olvida en el análisis, yo creo que no, sino simplemente que interesa no recordar en el análisis, Ya. que es que España lo ha reconocido en consenso con Noruega y con Irlanda, es decir, con otros dos estados europeos Sí. democráticos. ¿Vale? Que, Y que, luego me meten un poquito más en esto. vale, perdona, que te voy a hacer una pregunta. ¿Esto no es una de esas decisiones que igual se debería tomar desde la Unión Europea? ¿O es que, claro, es que sería muy complicado en este caso poner a todos de acuerdo para que hubiese una unanimidad en cuanto a este tipo de decisiones? Claro, aquí hay una cuestión. Darte una respuesta un poco más rápida, que luego desarrollaré un poco más, Sí. creo que una de las razones precisamente que motiva, por ejemplo, a países como Irlanda o España a dar este paso es intentar forzar a otros países de la Unión Europea a hacer lo mismo porque no hay un consenso interno. Ya. Y no hay un consenso interno, entre otras cosas, porque es una cuestión que incluso en muchos momentos ha sido tabú dentro de la Unión Europea porque, por ejemplo, el tema de Israel, porque al Ujú. final hablar de Palestina es hablar de Israel, es un tema Sí. bastante sensible para países como Alemania, Ujú. que por ejemplo ha sido muy criticado su primer ministro últimamente pues bueno, casi por defender casi acríticamente las actuaciones de Israel en este sentimiento de culpa que Alemania arrastra desde la época del Holocausto, Sí. donde hay países como Francia, que ha expresado abiertamente en repetidas ocasiones que es partidaria de la solución de los dos estados, o Italia, pero que no se atreven a dar el paso porque entienden que eso les mete en un compromiso dentro de las relaciones internacionales. No nos engañemos, quiero decir, España y Irlanda o Noruega son países que tienen un peso dentro de las relaciones internacionales muy inferior al de estos países que te estoy comentando, de Claro. Alemania, de Reino Sí, sí. Unido, de Francia. Entonces, quizá que lo haga España, bueno, no voy a decir que no es un país importante dentro de la Unión Europea, con determinado peso específico, eh, pero no es lo mismo que si lo hace Francia. O sea, no nos engañemos, no nos veamos Ya. ahora como los reyes del mambo. Ya. Entonces, digamos que Francia, Alemania y Reino Unido son países que se piensan mucho más dar estos pasos porque su repercusión es mucho mayor. Es más, me atrevería a decir que Francia no lo haría si Alemania se mostrase abiertamente en desacuerdo con ese reconocimiento. Pero España sí que tienes más esa libertad de poder decidir.
parte de esta decisión que toma Pedro Sánchez y que toma también el gobierno islandés, y por qué no decirlo también el gobierno noruego, es intentar empujar a otros países europeos a que sigan esa misma vía. Es decir, si lo que pasa es que os da miedo hacerlo solos, vamos nosotros, si no hay problema. Yeah. También hay que ver que hay muchos países de Europa del Este que han reconocido a Palestina hace tiempo. Quiero decir, estos Claro. tres países, para que te hagas una idea, ahora mismo en el mundo, Palestina, el Estado palestino está reconocido de los 189, bueno, dependiendo del donde mires, son 189 o 195 estados en el mundo. Palestina está reconocido ahora en 140. Estamos hablando de la inmensa mayoría de estados. ¿Qué pasa? Que faltan los más gordos. Claro. Falta Estados Unidos, falta Canadá, Australia, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, principalmente. Esos son los principales. Y algunos otros de Europa Occidental. Pero está reconocido por China, está reconocido por Rusia y otros, repito, otros 130 estados. Pero, claro, también hay que ver la relación con Estados Unidos, que esta es otra de las cuestiones. El conflicto palestino-israelí, el palestino-israelí implica que el gran socio israelí es Estados Unidos, y dar un paso sin contar con Estados Unidos o temiendo determinadas posibles consecuencias de Estados Unidos, pues a determinadas potencias les hace pensárselo mejor. Repito, España, Noruega, Irlanda no tienen tanto peso específico igual. Y Estados Unidos no se va a molestar porque le da un poco igual. Vale, genial. Me gustaría a mí personalmente dejar una cosa clara desde el principio, digo, para no alentar falsas interpretaciones, aunque luego cada uno hará lo que le dé la gana y a nosotros, o por lo menos a mí, también nos dará bastante. Por cierto, se han metido con nosotros porque hemos dicho que nos la suda. Y entonces... Que nos la suda el que todo en general. El otro día que dijimos que nos la sudaba si se metían con nosotros, nos insultaban y tal. Ah, sí, también les molesta. Bueno, pues nos la suda. Sí, súper acepta. La verdad que sí. Esta noche puede ser que no duerma. Decía que he dejado, me gustaría dejar una cosa clara, pero eso, para no alentar falsas interpretaciones. El reconocimiento español es un reconocimiento que a día de hoy es puramente simbólico, por mucho que, por supuesto, el gobierno quiera presentarlo como un paso político trascendental y no sé qué. Vuelvo a repetir, el peso específico de España en el mundo internacional es el que es. Quiero decir, es un país a tener en cuenta dentro de la Unión Europea porque es la cuarta economía, porque es el quinto país más poblado. Es verdad que desde el COVID, pues es verdad que España ha ganado peso dentro de las instituciones europeas, que tiene ciertas conexiones históricas con Latinoamérica, que tiene ciertas conexiones históricas con el mundo árabe, de las cuales hablaré ahora, con lo cual, bueno, tiene un cierto peso específico, pero no es excesivo ni es exagerado, con lo cual, bueno, pues que España, que muy bien, le han dicho enhorabuena y poco más. También hay que entender otra cosa, el reconocimiento, por lo menos de lo que se puede saber de la declaración de los tres países, que es una declaración consensuada, que los tres dicen lo mismo, les repito, esto a veces se nos olvida, es básicamente intentar empujar a favor de la solución de los dos estados, una solución que por supuesto Israel niega, claro, a ver. Que jamás niega, también, esto hay que decirlo, jamás no quiere dos estados, jamás quiere expulsar y acabar con Israel. Sí. También aclaro, jamás no es toda Palestina, jamás es una parte de Palestina. Y que, bueno, que el reconocimiento de estos tres países que se ha producido el pasado 28 de mayo, pues, como te he dicho, no son los primeros. Deduzco que no serán los últimos. No sé cuándo vendrán los siguientes, pero este reconocimiento no va a acabar con la guerra en Gaza, no va a acabar con la guerra en Cisjordania, no va a acabar con el conflicto palestino-israelí, no va a acabar con el conflicto árabe-israelí. Quiero decir, estos son conflictos que vienen de hace más de 70 años. Que España salga y diga, reconozca el Estado palestino, y todos dicen, hostia, para, que ya está. Que Pedro nos ha dicho que esto es así. Que ojo, que estabas hablando de reconocimiento de España en las instituciones europeas y tal. Hemos mandado a un presidente que habla inglés, que ya eso ya es un avance en nuestros movimientos y más guapo, con menos gracia. Sí, eso sí, hombre. Pero... hombre, tener a Rajoy hablando con Macron y con estos en inglés castellano, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Es difícil todo esto. Por favor, no nos olvidemos, never forget. Qué bonito. Eso fue a David Cameron, creo recordar. Sí. Decía que el reconocimiento español es sobre todo simbólico porque ni va a acabar con el conflicto, ni va a acabar con la guerra. Y entre otras cosas porque
y esto también me gustaría aclararlo y voy a argumentarlo, evidentemente, con un razonamiento que creo que Hombre. a nadie se le puede escapar y quien lo quiera negar. Bueno, lo digo porque muchos otros, del otro lado, pues han salido diciendo que básicamente el reconocimiento del Estado de Palestina implicaba que lo que se quería era la desaparición del Estado de Israel. En este Joder. clima de polarización, Mm. precisamente no. O sea, quiero decir, entre otras cosas, porque hay que recordar que Israel es un aliado occidental. Ya. Nos llevemos mejor o nos llevemos peor, de eso nadie debería tener duda. Y si no, miren, por ejemplo, por qué España no ha retirado a sus embajadores de Israel, como sí los ha hecho de Argentina, porque el peluca la ha llamado, le ha dicho que la mujer es una corrupta. O sea, quiero decir, Que hay una manía de que se junten los presidentes con, bueno, con Abascal. O sea, no se junta con otra gente, ¿verdad? Es que estaba yo pensando y digo, presidentes del mundo con Abascal va a hacer un programa de Abascal con presidentes. quiero decir por ejemplo, una de las críticas que ha recibido Sánchez, y puede tener cierta lógica, es que si tan desacuerdo está con lo que está haciendo Israel, ¿por qué no retira a sus embajadores? Igual que retira a la embajada al embajador de Argentina Claro. por las palabras de Milei. Y en cierta medida tiene razón, pero yo lo visualizaría desde otro punto de vista. Lo que significa, desde mi humilde punto de vista, es que la exageración es retirar al embajador de Argentina. Claro. Porque al final, vamos a decir, enfriar o pausar las relaciones diplomáticas con otro país, porque por muy presidente que sea, y lo de Milei es para verlo, y aquí lo hemos tratado, Sí. y evidentemente, no nos engañemos, Milei no ha respetado la cuestión institucional, que un presidente de un país venga aquí a hablar de la esposa del presidente de otro porque le han llamado drogadicto, entiendo, y tampoco estoy defendiendo al Al señor otro. Puente. Sí. Pero bueno, si a ti te molesta que el señor Puente te haya llamado drogadicto, pues dile a él que es un putero y tampoco quiero decir, y quedáis, si queréis. Claro. Pero que lo que quiero decir es que, claro, un ministro te ha insultado mal y tú, como presidente y representante de un país, representante máximo de un país, has decidido meterte con la esposa del presidente del gobierno y empezar. Bueno, pues evidentemente eso es no respetar la institucionalidad. Y es una injerencia en los asuntos internos de España, un asunto que además está judicializando y que pues, los tribunales determinarán, pues mal también por mi ley. Y exageradísima la reacción de traer a un embajador que, bueno, pues mire, es que volvemos a lo mismo. Y aparte es otra reflexión que quería hacer. Ni Argentina es mi ley. Lo digo Ya. porque, por ejemplo, Abascal en su reunión con Netanyahu dice, le ha asegurado al señor Netanyahu que el presidente del gobierno no representa el sentir de los españoles. A mí me gustaría dejar una cosa clara. En líneas generales, ningún gobierno representa al pueblo. Quiero decir, Claro. o sea, perdón, sí representa al pueblo, pero no es el pueblo. Claro, ni Ujú. Pedro Sánchez es España, ni Santiago Abascal es España, Hombre, Santiago ni Milei es Abascal. Argentina, ni Netanyahu es Israel. Quiero decir, el gobierno es una forma de administración y de gestión que es elegido por sus ciudadanos, Ujú. pero que no, pero quiero decir, Pedro Sánchez no habla por mi boca, no es yo, o sea, es el representante de un país, evidentemente tiene que hablar o representa ese país en determinados circuitos, pero oiga, el sentir de Pedro Sánchez puede no estar de acuerdo con el sentir de millones de españoles y no pasa nada, porque es normal. Es como cuando eligen presidente de Lampa a un padre que se viene muy arriba y se cree que el colegio es suyo, por ejemplo. Claro, o sí, o el presidente de la Junta de Vecinos, que de repente, pues eso, se cree el señor Se cree que, Cuesta. Bueno, pues que el edificio es suyo, sí. claro, claro. Eso no significa nada, significa que está ocupando un cargo institucional, que tiene unas funciones, que es temporal y que, oiga, que, repito, Pedro Sánchez representa a España, pero no es España. Es que esto me gustaría dejarlo claro porque a veces parece que se nos olvida. Pero ni este gobierno, ni el que te gusta tampoco, ni cuando lo preside Claro. el que te gusta tampoco, es el país. ¿Vale? Lo digo para un poco ponernos en contexto. Vale. Además, por ejemplo, sí que me gustaría también poner el foco en otro. Yo creo que es, evidentemente lo he dicho, es simbólico, va a tener pocas consecuencias prácticas, pero sí me parece algo simbólico, sobre todo el hecho de que lo hayan hecho al mismo tiempo Irlanda y España, que probablemente son los dos países europeos en los cuales el fenómeno terrorista ha golpeado especialmente fuerte, el terrorismo Ujú. interno. Sí.
en nuestro caso además también el terrorismo externo, pero quiero decir, el IRA y ETA probablemente han sido los dos fenómenos terroristas más importantes en Europa Occidental desde, bueno, evidentemente desde la Segunda Guerra Mundial, y alguno incluso empezó antes, pero son dos países que han acabado, tocamos madera para que siga siendo así, con sus fenómenos terroristas sin utilizando vías negociadoras y vías policiales, pero no vías militares. Entonces, Sí. son dos países que dicen o que pueden decir, oiga, porque hasta el momento, y nadie puede decir que ni el presidente Sánchez ni por supuesto el primer ministro irlandés hayan dicho lo contrario, por supuesto usted está en su derecho de defenderse de un ataque terrorista, como nosotros lo tuvimos que hacer, pero a nadie se le ocurrió, por ejemplo, en España sacar los tanques en el País Vasco y empezar a matar vascos porque todo es ETA. O a nadie se le ocurrió, bueno, en algún momento sí que sacaron al ejército en Irlanda del Norte, pero bueno, luego buscaron una salida negociada entendiendo que la solución armada, evidentemente con sus momentos tensos y con algunos momentos oscuros, pero que nunca llegó a lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Bueno, pues que hay otras vías para acabar con el fenómeno terrorista de Hamas. Y bueno, pues que entienden que no nos engañemos, que lo que está haciendo Israel, desde luego, por lo menos lo que nos llega aquí, siempre hablamos, cuando hemos hablado de guerra, siempre hablamos de eso que se llama the fog of the war, la niebla de la guerra, es decir, bueno, la información que sale de un sitio de guerra siempre es interesada, siempre hay que ponerla en cuarentena, pero desde luego lo que nos llega es escalofriante, es trágico, es terrible. Y desde luego también digo una cosa, la forma de actuar de Israel tampoco le ayuda en sus apoyos internacionales. Es cierto que a Israel solo le interesa el apoyo de un país. Es el único que le preocupa, que es Estados Unidos. El resto, yo soy de los convencidos de que a Netanyahu se le pone el resto del mundo menos Estados Unidos en contra y a Netanyahu le suda los cojones. Sí. Mientras el que me asegura el armamento y el respaldo internacional esté aquí, vamos bien. Esto es así. Pero dicho esto, bueno, es simbólico en ese sentido, ¿no? Dos países que han sufrido el terrorismo hasta hace bien poquito, bueno, pues vienen a decirle con este reconocimiento al Estado palestino que esa no es la forma para acabar con un conflicto. Partiendo de la base también digo de que el conflicto del IRA o de ETA aquí en España, en Irlanda del Norte y en España, el origen no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Palestina. Luego, en el mundo hay algunos países que, como te decía antes, no reconocen la existencia de Palestina. He de decir que también en el mundo hay países que no reconocen todavía la existencia de Israel. Esto a nosotros nos puede sonar raro, pero esto es así. De hecho, tenemos algunos programas, quiero recordar que además bueno, si no, no sé exactamente qué contexto, pero hablamos de los llamados acuerdos de Abraham que impulsó Donald Trump con algunos países musulmanes para que entablaran relaciones diplomáticas con Israel. Y esto ocurre porque muchos de los países musulmanes, especialmente los países de Oriente Medio, hay muchos que todavía a día de hoy siguen sin reconocer la existencia del Estado de Israel, que es el origen de toda la movida que hay en esta zona. Claro. Es decir, en 1948 la ONU, evidentemente impulsada por Estados Unidos, reconoce o permite la creación del Estado de Israel, donde se sitúa pues, en la región, para diferenciarlo del Estado, en la región de Palestina. Muchos estados árabes no reconocen a ese Estado, es decir, consideran que es una invasión y que de hecho, bueno, pues todo el conflicto árabe-israelí gira en torno a expulsar al invasor, en este caso a los judíos, que han venido a quitarle la tierra a los musulmanes, a los palestinos en este caso, para, bueno, inaugurar un país, digamos, artificial desde su punto de vista, que no existía allí, que no ha existido históricamente y que, bueno, está ahí impuesto por la fuerza y no por ninguna otra razón. Y el más importante de estos estados que no reconocen a Israel es Arabia Saudí. Arabia Saudí a día de hoy no reconoce a Israel. Si te acuerdas, cuando hablábamos de los acuerdos de Abraham, decíamos que especial interés estaba poniendo la administración estadounidense en que estableciera relaciones Arabia Saudí con Israel. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque Arabia Saudí es el país líder de la región de Oriente Medio y si Arabia Saudí acabase reconociendo a Israel, pues muchos de los alrededor lo harían también. Y si te acuerdas, cuando hablábamos de lo que había pasado de los atentados del 7 de octubre de Hamas, a mí se me ocurrió decir así, aventuradamente,
que jamás una de las cosas que buscaba era, digamos, volver a activar al mundo musulmán en contra de Israel, precisamente para frenar esas negociaciones entre Arabia Saudí e Israel, cosa que consiguió. Sí, Desde el momento en que Israel decidió responder por la fuerza el ataque de Hamas, Arabia Saudí detuvo cualquier tipo de negociación y aquello que parecía más cerca que nunca, que Arabia Saudí acabara reconociendo a Israel y que se establecieran relaciones diplomáticas entre ambos países, se ha alejado por completo, porque Arabia Saudí no se puede permitir, dentro del mundo musulmán y dentro de Oriente Medio, ahora reconocer a un Estado que está matando a otros musulmanes en Gaza y en Cisjordania, claro. supuestamente a quienes apoya y a quienes protege. Aparte, recordamos que Arabia Saudí tiene un conflicto regional con Irán por liderar el mundo islámico, Ujú. e Irán es la protectora de Hamas. Con lo Madre mía, cual, que vaya tragedia. claro, si imagínate que en este contexto Arabia Saudí cerrara esos acuerdos con Israel. Arabia Saudí, bueno, se convertiría en la gran traidora del mundo musulmán y no se lo puede Ya. permitir, evidentemente. Ujú. Eh, no perdamos de vista, otra vez vuelvo a reiterar, que España no ha retirado su embajador de Tel Aviv y Noruega no ha retirado su embajador de Tel Aviv, Irlanda no ha retirado su embajador de Tel Aviv, y esto tiene que ver, repito, porque uno de los objetivos, por lo menos lo que han manifestado los tres gobiernos, es impulsar la solución de los dos estados. Es decir, que en el territorio donde hoy Israel Israel y los palestinos, Mm, desde el gobierno español, Israel y Palestina como estado, mm, pues están combatiendo, pues que, bueno, que se delimite un territorio para cada pueblo, para el pueblo palestino y otro para el pueblo israelí, y digamos, a partir de ese momento operen como dos estados diferenciados, limítrofes, y que establezcan relaciones diplomáticas entre sí. Repito, por mucho que digan determinados espectros ideológicos, hasta donde yo sé, ni el malvadísimo Pedro Sánchez, ni los primeros ministros de Noruega y de Irlanda han abogado por la desaparición del Estado israelí, sino más bien han hablado abiertamente de impulsar la solución de los dos estados, que no es una solución de ahora, es una solución que viene de una resolución de las Naciones Unidas desde hace décadas, que ujú. no se puede poner en práctica porque, repito, entre otras cosas, Israel, junto con Estados Unidos, no está muy de acuerdo con esta solución, aunque hubo un momento que estuvimos cerca, eh, donde, por cierto, también jamás hubo, donde ese momento donde parecía que Israel parecía que podía aceptar esa solución, fue jamás la que dijo ni de coña. Bueno, porque también te repito, tenemos que entender que en el mundo musulmán, en el mundo árabe, mejor dicho, Israel es un invasor, no es un estado amigo, ni Claro. aliado, ni enemigo, ni siquiera, son invasores. Pero bueno, esto lo iremos tratando en los capítulos que iremos sacando poco a poco para intentar explicar este conflicto. Una little cuestión, perdona que te corté. Entiendo que la posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses no va a mejorar mucho la movida, ¿no? Puede ser que la empeore No, incluso. bueno, empeorarla no sé si es posible. Ya, ya, pero Lo que sí bueno. está claro es que, eh, digamos, si hay algún tipo de, no sé si decir esperanza, pero bueno, si hay algún tipo de posibilidad, vamos a decir, si hay algún tipo de posibilidad de que el gobierno estadounidense en un momento dado agarre las riendas a Netanyahu y le diga, oye, frena un poco, sería con los demócratas, no con los republicanos y menos con Trump. Entre otras Ya. cosas porque con esto quiero dejar una cosa clara. Los demócratas en Estados Unidos también son pro-Israel. O sea, Sí, no sí. pensemos ahora que esto de los happy flowers que son medio comunistas. Son ¿Vale? Podemos. Claro. Son pro-Israel. Lo que pasa es que, claro, digamos, no les gusta ver ciertas cosas. Yo me atrevería a decir que, vamos a hablar del establishment demócrata, eh, no están en especial desacuerdo con Netanyahu o con Israel. Lo que están en Ya. desacuerdo es que se vea lo que se está viendo. No sé cómo Ya. decirlo. Ya. Es mala prensa que hagas lo que estás haciendo con mi apoyo. Claro. Si fuera algo más discreto, Así lo pueden hacer como, por lo bajini, no que claro, no se enteren. Claro. claro. También es verdad que en la era digital eso va a ser complicado, Claro. pero En digamos que plan. diría que la mayor incomodidad, porque es verdad que, bueno, la administración Biden le ha pegado un par de toquecitos a Netanyahu en plan de, chato, no te calientes, deja pasar algún barco con ayuda humanitaria, Claro. Claro, claro.
procura no tirar bombas así a lo loco, yo que sé. Claro, apunta, joder, Concéntralas en apunta. algún sitio que tenga más sentido, aunque mates inocentes, pero yo que sé, Sí. hazlo un poco más disimulado, ¿no? Yo creo que va más en esa onda, pero no porque sean anti-Israel. Lo que pasa es que los republicanos es que no, en eso ni se lo plantean. O sea, Netanyahu, a tope, a muerte contigo. Ya. Venga, dale duro. Vale. Y Bueno. Trump, que recordemos que es el presidente que puso que baneó la entrada de musulmanes en Estados Unidos, pues qué va a decir, pues, que tiene Claro, 5 bombas, toma 6, coño, que no te claro, falta. claro. Claro. Dale chicha ahí. Pero vamos, Claro. que no pensemos en el Partido Demócrata estadounidense o un partido pro-palestino, ¿sabes? Sí, Aquí que van al Congreso de los Estados Unidos y al Senado con el pañuelo palestino sí, sí, ¿sabes? sí. Y fuman porros, que no, que no, que no. Ya, vale. Eh, Bueno, en cualquier caso, evidentemente, lo que se está conociendo, las noticias que llegan a principalmente Europa, claro, también hay que entender la idiosincrasia de Europa y especialmente de algunos países. Hay que recordar que Europa vivió el Holocausto. O sea, el Holocausto se produjo en Europa, no se produjo en Sí. otro sitio. Y lo que parece que no entiende Israel es que eso que, digamos, espantó a Europa durante tantos años, no solo cuando se supo lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo con los judíos, sino en las décadas siguientes, no entienden que aparentemente, y yo, repito, no estoy juzgando, estoy intentando plantear un argumento, aparentemente ahora los israelíes se lo están haciendo a otros. Ujú. Entonces es para la Unión Europea, que es un proyecto que nace precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de acabar con las guerras en Europa, principalmente que Alemania y Francia dejaran de hostiarse todo el rato por todo, Ya. ¿vale? Y arrastrar a los demás. Sí. Ese proyecto bueno, pertenecemos a ella, sabemos, habla mucho de derechos humanos, habla mucho de la paz, habla mucho de esto, porque es bajo los fundamentos sobre los que se funda. Pues después de 2 guerras mundiales vamos a ver si podemos estar 100 años sin darnos de hostias. Sí. No entiende lo que está haciendo Israel. Israel que debería saber, o los judíos que deberían saber mejor que nadie lo que es esa persecución étnica, ese genocidio que fue el Holocausto, aparentemente, repito, por lo menos las noticias que llegan a Europa, es que, bueno, que si les damos rienda suelta o que si se les da rienda suelta a Netanyahu, pues que básicamente va a hacer un poco lo mismo. Ujú. Y esto desde Europa no se entiende. Repito, digamos, las connotaciones que tendría reconocer el Estado de Israel para determinados países hace que no se muevan. Alemania, te he dicho antes, es el caso más claro, pero a Francia, a Italia o a Reino Unido les pasa igual. También te he dicho que países como Irlanda o España quizá tienen manos más libres un poco para eso, porque bueno, las consecuencias pueden ser menores. Entonces, que a nadie le extrañe, que Pedro Sánchez reconozca el Estado palestino, pero no que afee la actitud de Israel o las acciones de Israel, pero que no retira a su embajador. Otra Ya. cosa que se le ha dicho es, bueno, cambió de posición por el tema del Sáhara y tal, o ¿por qué no retira al embajador de Marruecos por su actitud? No sé qué. Bueno, es una crítica aceptable y que habría que revisar. No es comprensible, no parece comprensible que hagas una cosa en un sitio pero no hagas una cosa en otro, que cambies de posición con el Sáhara, porque Marruecos es un estado amigo que no sé qué, pero ahora Israel, que es un estado aliado occidental, no sé, bueno, es verdad que su política internacional no tiene mucha coherencia, y esto hay que decirlo así, pero también porque hay que entender o intentar entender qué es lo que está intentando Sánchez con la política exterior, que no es otra cosa, y lo digo desde aquí, lo avanzo, y luego lo desarrollaré brevemente, es buscarse un puestecito para cuando deje de ser presidente del gobierno. Puerta giratoria. ¿Sí? Si ¿Tú te- crees que apuesta ahí un poquito de presidencia de la Unión Europea o algo? ¿O algún... Algún puesto dentro del Consejo puede ser. Bueno, o sea, si te acuerdas, se habló cuando estuvo meditando, se habló de si la Sí, OTAN, si sustituir a pues Stoltenberg, que se nada. le ha acabado el mandato, aunque le han ampliado un año más para ver, bueno, por lo que sea. Pero sí me podría oler a eso. Es decir, ganar peso internacional. También te digo, muchos presidentes a nivel mundial utilizan la política internacional para conseguir los éxitos que no consiguen en la política interior. Ya. Y es verdad, quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos esto es así. Mm. A,
además es habitual que los presidentes que repiten, como ya saben que el segundo mandato ya no van a poder hacer más, no van a poder ser reelegidos, se concentran mucho más en política internacional porque es donde pueden conseguir un poco de rédito y sobre todo, bueno, pues eso, luego te llaman para la ONU o te llaman para estas cositas o para dar charlas, que a lo mejor con eso te vale. O pasarían supervivientes. ¿Tú te imaginas una dupla Pedro Sánchez, Germán Terz allí en la Unión Europea, ahí los dos mano a mano, conectándose desde un bar para entrar a hablar? Conectándose en el bar, En el bar. concretamente. Sí, sí. Sí, hombre, sería fantabuloso y que salga Irene Montero de eurodiputada y Joder, ya se el junten los triplete. tres. El Sí, triplete sí. mágico. Vale, vale. Sí, Qué guay. el triángulo de oro, lo llamaría. Hombre. Bueno, cuando te decía antes que el reconocimiento es algo simbólico, es porque hay algunos factores o características también que Palestina aún no cumple, digamos, como poder determinarse como un propio Estado. Es decir, yendo un poquito a la ciencia política, si nos preguntásemos qué características tiene que reunir un Estado para ser un sujeto de derecho internacional, bueno, simplificando al máximo y vamos a ver que Palestina pues no cumple de momento esas condiciones o por lo menos hay dudas en algunas de ellas, por lo que digo que aunque España le reconozca, todavía hay cosas que hay que arreglar o que hay que determinar. Sí. Lo primero que nos dice la ciencia política es que para ser un Estado reconocido tienes que tener una población permanente. Eso parece que Palestina lo cumple, entre otras cosas, porque bueno, Palestina es una región, de lo cual se puede deducir que en la población de esa región Vive gente, efectivamente. que viene de generaciones, pues puede constituir lo que es parte de un país, pero o de un Estado. Pero hay algunas características que ya son un poco más dudosas. Por ejemplo, también se presupone que un Estado tiene que tener un territorio un territorio claro y unas fronteras delimitadas. Es decir, que se sepa dónde acaba el Estado. Claro. Y esto ya es más problemático. Esto es más problemático porque no sabemos muy bien ese supuesto Estado palestino hasta dónde llega o hasta dónde va. Sobre todo cuando los países que reconocen ese Estado palestino también reconocen al Estado de Israel. En el caso español, sí, creo recordar, no sé si fue él o ya fue Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, vino a decir que las fronteras que ellos reconocían, porque claro, cuando tú reconoces un Estado, y en este caso palestino, tienes que decir qué Estado y qué territorio estamos hablando, que es ese Estado. Claro. Ellos hablan de las fronteras, bueno, y digo el gobierno irlandés y el noruego también, las fronteras de 1973, de los cuales ya hablaremos cuando llegue cuando lleguemos al episodio correspondiente en la serie del conflicto. Es decir, eso también está pensado. El Estado tiene que tener unas fronteras y para nosotros esas fronteras deberían ser las de 1973. Pero claro, no para todos los países son las mismas fronteras. Empezando por la propia Palestina, que quiere ser reconocida y que considera que las fronteras del 73 pues no son las que debieran ser. Con lo cual eso ya hace que aunque le reconozcas como Estado es difícil que pueda ser asumido como tal en general por la legalidad internacional. Tercero, un Estado tiene que tener un gobierno efectivo y esto también es cuanto menos es discutible en el caso palestino. A quienes consideran el gobierno legítimo, que es a quienes se han dirigido estos tres países, es a Mohamed Abbas, que es el líder de la organización, la OLP, la Organización Liberal Palestina, o de Liberación Palestina. No es Hamas. Claro. Pero cuando veamos lo que ocurre dentro de Hamas, esto se vuelve muy... digamos, esas fronteras se diluyen mucho, porque es verdad que Hamas ha ganado unas elecciones hace no demasiado tiempo, pero también es verdad que Hamas ejerce no un gobierno institucional, sino más bien ejerce, bueno, casi un poco lo que hablamos de las mafias entiéndase, no estoy llamando a Hamas mafia, la estoy llamando grupo terrorista, pero sí. que el modus operandi es un poco el mismo, es decir, ocupa el lugar del Estado que no existe, se ocupa de, pues eso, de cubrir necesidades básicas para la población, porque como no hay una estructura estatal, la OLP no llega, no tiene recursos suficientes, bueno, digamos, jamás se encarga de ganarse la lealtad de los palestinos dándole lo que el supuesto gobierno no le puede dar. Claro. Que es un poco sustituye a esa figura de un Estado que en este caso no existe, con lo cual le facilita mucho más las cosas. Pero para que lo entendamos es un poco lo que explicábamos con las mafias italianas o con lo que pasaba en Ecuador cuando explicamos lo que está pasando allí. ¿Qué es eso? ¿No? Es donde el Estado no llega o donde digamos el gobierno o las instituciones no llegan, aparecen estos grupos
que cubren esas necesidades, que se ganan, entre comillas, la lealtad o el agradecimiento de esa población, porque si no es por ellos, pues estarían muriendo del asco, principalmente. Porque entiendo que por parte de Hamas no ha habido así un acercamiento directo hacia esto de la OLP o intentar aunar fuerzas, yo qué sé, para todos remar hacia el mismo lado. Bueno, la relación entre Hamas y la OLP ha pasado por diversas fases, algunas de mayor acercamiento, o digamos, o algunas donde Hamas ha aceptado dar un paso para atrás, más bien a la expectativa, más que otra cosa, por ejemplo, con Arafat y demás, pero eh, bueno, esto lo iremos comentando, pero en líneas generales, claro, la visión de la OLP que en su rama más moderada acepta la solución de los dos estados y jamás que no acepta esa solución ni preveo que la acepte nunca, Ya, se hace una relación complicada muchas veces. claro. Muchas veces quiero decir, ha sido... Bueno, no quiero hacer demasiados spoilers ni tampoco quiero hablar demasiado a la ligera porque habría que explicar muchas cosas, pero a veces a Israel le ha venido muy bien que Hamas y la OLP se pegaran entre ellos. O sea, Ya, y a Israel le ha venido bien y lo ha alentado en determinados momentos, porque claro, tener un rival dividido siempre es mucho mejor, ¿no?, que tener claro. un rival unido. Sí, sí. Luego, por otro lado, el nuevo Estado también tendría que tener capacidad para establecer relaciones diplomáticas con otros estados. Y a día de hoy, por lo menos con la información de la que yo dispongo, si tiene esa capacidad es muy limitada por parte de la OLP. Tiene representantes, se reúnen con jefes de gobierno y jefes de Estado, pero establecer relaciones diplomáticas implica mucho más, implica tener un personal, tener embajadas, tener una legación, tener capacidad de emitir pasaporte y que estos sean aceptados. Es decir, son muchas cuestiones políticas y administrativas que a día de hoy la OLP al menos tiene muy limitado el poder hacer. Entonces, tampoco sabemos si por ahí. Es Sí, cierto que... sí que, Dime. perdón, sí que es verdad que te iba a decir que, por ejemplo, a nivel mediático, evidentemente tiene mucha más presencia Netanyahu, tiene mucha más presencia Israel. Como que no veo yo, por lo menos, no sé, igual en los medios que yo visito, no veo yo una presencia del Estado palestino como Estado palestino, yo qué sé, reclamando cosas o hablando o intentando buscar aliados internacionales, ese tipo de movimientos que sí que a Netanyahu está todos los días en televisión, por ejemplo. Bueno, casi el mensaje más trasladado, por lo menos a Europa, probablemente ha sido el de que los palestinos están un poco bajo la protección, entre comillas, del resto de musulmanes de la zona. Mm, Históricamente, de hecho, ha sido así. Eh, Quiero decir, porque han sido estos estados los que en un momento dado han entrado en confrontación con Israel. sí. Eh, pero claro, a nivel mediático, también te digo que a nivel mediático Israel tiene más presencia porque es un país, entre comillas, occidentalizado. Mm, Y el mundo musulmán, en líneas generales, es bastante desconocido como globalidad. sí. Y quiero decir, me atrevería a decir que Marruecos, que es nuestro vecino, también es bastante desconocido en líneas generales para el gran público español. O sea que, Mm, y el mundo palestino. Claro, lo que nosotros vamos a intentar hacer con esta serie es precisamente desentrañar lo que durante años nos ha desentrañado. Se ha hablado de los palestinos como una masa informe, se ha sí. hablado de Hamas como grupo terrorista, pero no sé si tenemos muy claro qué es la OLP, no sé si tenemos muy claro qué papeles juegan el resto de países de alrededor, qué papeles juegan Rusia, China, Estados Unidos como grandes potencias. Bueno, más o menos el de Estados Unidos lo tenemos claro, pero muchas veces desconocemos el otro lado porque, claro, siempre hemos entendido que Israel era parte de Occidente, aunque estuviera allí incrustada. Ujú. Y no es quiero decir, no estoy culpando a nadie, es así. También te digo una cosa, el otro día, conversando con mi hermano, creo que era, nos surgió también esta cuestión del poder blando y del deporte. Recuerden, hashtag todo, Pues esto también es Mbappé. sí, el hashtag va cambiando, sí. Claro, si tú piensas dónde juegan las competiciones internacionales los equipos israelíes, en Europa, Ujú. no las juegan allí. Quiero Sí, decir, estrictamente Israel o la región de Palestina, muy Europa no es. ya, Pero Israel, Maccabi de Tel Aviv, que es su equipo de baloncesto más conocido, es o verdad. sus equipos de fútbol, su selección, Ujú. sus selecciones juegan en Europa, no juegan allí. Sí, Lo cual, claro, también es verdad que nosotros tenemos esa visión, incluso desde cuestiones como los deportes a otras cuestiones, que Israel forma parte de nuestro entorno, pero los musulmanes no. ya. Y por tanto, bueno, claro,
normal, entre comillas, que conozcamos mejor lo que más se parece a nosotros que lo que no. Quiero decir, conocemos bien a Estados Unidos y conocemos a tal, pero no conocemos muy bien, por ejemplo, pues yo qué sé, Sri Lanka, No, la verdad es que no. porque no tenemos una relación directa, porque no es parte de nuestro mundo, porque, bueno, porque es así. No sé si Igual con hay esto... bellísimas personas en el Sri Lanka ahora mismo No, seguro, que nos estamos seguro. perdiendo. O sea, que es una cosa Seguro, preciosa. por las fotos que ponen en Google es Hombre, maravilloso el país. bonito, bonito, un país precioso. Luego, además de contar con estos elementos, para que un país sea reconocido, evidentemente, su propio nombre indica que necesita ser reconocido por otros Ujú. países. Esto es así. Normalmente siempre hay dos vías, o hay dos vías, vamos a considerar dos vías. El reconocimiento individual, es decir, que los países se vayan sumando un determinado reconocimiento hasta que este se generaliza o se acepta de manera global, Ujú. o directamente ingresar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, que las Naciones Unidas voten si ese país existe o no y si entra a formar parte de la Asamblea. Lo digo porque Palestina ya trabaja con la ONU, pero lo hace en calidad de Estado observador no miembro, es decir, tiene, por decirlo de algún modo, tiene una especie de delegación que trabaja con la ONU, que además forma parte activa de algunas instituciones como UNESCO, pero no tiene voz y voto en la Asamblea. Bueno, voz se le puede dar, porque es una decisión de la Asamblea, pero no Claro. tiene voto, no tiene capacidad de intervenir en las instituciones políticas y sobre todo en la única institución que como tal vale para algo en la ONU, que es el Consejo de Seguridad. Sí. Claro, para entrar en la ONU, precisamente lo que necesitas es que el Consejo de Seguridad, antes de que la Asamblea lo vote, el Consejo de Seguridad decida si puedes entrar o no puedes entrar. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países. 10 son rotatorios, pero 5 son fijos. Desde que la creación de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial hay 5 que siempre están ahí y que además tienen capacidad de veto. Es decir, que si alguno de los otros 5 dice no, da igual lo que voten los otros 14, da igual. Estos 5 son Estados Unidos, Rusia, como sucesora de Unión Soviética, China, Francia y Reino Unido. Es decir, los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. ¿Qué ocurre? Que cualquier que si alguna vez, creo que alguna vez ha llegado alguna petición al Consejo de Seguridad para tomar en consideración la posibilidad de reconocer al Estado palestino e integrarlo en la ONU, Estados Unidos ha dicho, esto no se va a votar. Es Ya. decir, es que ni se vota, es que, porque, como digo, por esa capacidad de veto. Y digo yo que no parece que en el corto plazo No, Estados Unidos efectivamente. vaya a cambiar de opinión al respecto. Entonces, claro, estos reconocimientos individuales, que a día de hoy son mayoritarios, repito, 140 países reconocen hoy la existencia del Estado palestino, pero es verdad que faltan países que en el mundo internacional tienen mucho peso, repito, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Australia, Japón, son países que no reconocen la existencia del Estado palestino y es muy probable que en el corto plazo, vamos, salvo que Netanyahu La líe todavía parda. suba más la apuesta, Sí, sí. que entonces algún país quizás se lo pueda pensar. A lo mejor hay algún país, no de estos de peso, que sí que se puede estar pensando sumarse en el corto plazo, pero los que importan, para que nos entendamos, los que importan, Ujú. los que darían un espaldarazo efectivamente en la creación de un Estado palestino como tal y una aceptación de ese Estado, no creo que en el corto plazo vayan a mover ficha. Si bien es cierto que Palestina, y voy a darte un dato que a lo mejor te interesa, o a lo mejor no, quién lo sabe. ¿Quién sabe? Te acabo de decir que Palestina trabaja con la ONU como Estado observador no miembro, es decir, fíjate que en el mismo nombre lo llaman Estado, pero no miembro, es decir, es Estado, pero no. Ya. Esto ocurre desde el año 2012. Para que Palestina adquiriera este estatus, la Asamblea de las Naciones Unidas tuvo que votar. Digamos, la aceptación de que Palestina fuera un Estado no Estado Ya. que colaborara, que bueno, quiero decir, fue un paso importante para ellos en 2012, fue que 138 de los países miembros de la ONU votaron a favor, solo 9 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Por supuesto, de entre los 9 que votaron en contra Estados Unidos, Sí. Canadá Ujú. e Israel, claro. Claro, claro. Estaría bueno. Pero, por ejemplo, Francia e Italia, que no reconocen al Estado palestino, pero votaron a favor de que esta delegación palestina trabajara con la ONU.
Alemania o Reino Unido, por ejemplo, se abstuvieron, no votaron en contra, que lo pueden haber hecho porque, repito, no reconocen la existencia del Estado de Palestina. En cualquier caso, esta vía, como te he dicho, es bastante complicada porque mientras Estados Unidos sea un miembro permanente del Consejo de Seguridad, difícilmente, además, incluso si Estados Unidos aplicara el veto, que no necesita a nadie ni necesita preguntar a nadie, tampoco creo que Francia y Reino Unido, que son otros dos miembros del Consejo Permanente, se salieran mucho de la línea. Otra cuestión, y aquí voy a cambiar un poco digamos, el enfoque. Otra cuestión es por qué Pedro Sánchez se está tomando tantas molestias en este asunto si no tiene efectos prácticos a nivel internacional, salvo, por lo visto, provocar el cabreo de Netanyahu y del gobierno israelí. Bueno, recordemos, primero quiero recordar una reunión que hubo en noviembre. Fueron Pedro, que entonces era presidenta de turno del Consejo de la Unión Europea, Sí. fue con el primer ministro de Bélgica. Fue muy popular para muchos, para bien para muchos, para mal para otros. Cuando le dijo a Netanyahu en esa reunión públicamente, que esa frase fue televisada en todo el mundo, que era, quiero recordar que dijo, era insostenible, no, ¿cómo dijo? Era... no me sale la palabra ahora. No recuerdo. Bueno, era algo como parecido que insoportable. Dijo que era insoportable ver la cantidad de muertes que estaban provocando los ataques israelíes en Gaza. Y se lo dijo allí en la mesa y todo público y televisado y con Netanyahu delante. Bueno, evidentemente esto es lo que me indica a mí, que Pedro Sánchez se ha tomado este asunto con algún tipo de interés personal. Igual que te he dicho, Irlanda y Noruega publicaron su reconocimiento al Estado palestino, pues eso, con comunicados. Él hizo una declaración oficial, con su televisión, con sus escaleras, con su banderaza, Sí, bueno, con sus cositas. Todo muy bonito. Claro, oye, estarás de acuerdo, nuestro oyente estará de acuerdo o no con Pedro Sánchez con lo que ha hecho. Pero de lo que no hay que perder vista es que el 9 de junio son las elecciones europeas. O sea, eso no se lo puede quitar nadie. Pedro Sánchez viene de que su partido ganara las elecciones en Cataluña. Viene de haber mejorado su resultado y va a volver a formar parte del gobierno vasco. Y viene a ganar, y quiere recibir otro espaldarazo ganando unas elecciones que desde hace meses las encuestas le dan por perdidas y además con diferencia. Que a las últimas le dan que está bastante cerquita del Partido Popular. Y estas cosas, estos gestos, sabe Pedro, igual que lo de retirarse 5 días a meditar porque la máquina del fango y porque patatas, pues sabe que hasta ahora le han dado réditos. Y algo me dice que quizá el 9 de junio, cuando hablemos de los resultados de las elecciones europeas, quizá, y solo quizá, otra vez, va a salir mejor parado de lo que parecía que iba a salir. Otra vez el trilero Pedro Sánchez haciendo sus trucos. Qué tío. Claro. Bueno, si nos preguntamos, pues eso, que aparte de esto, por qué Pedro Sánchez se toma tan en serio, tan a fondo este asunto. Pecho, bueno, sí. voy a intentar dar algunas notas. La primera es que Sánchez puede tener también una intención de empujar a sus socios a tomar una postura similar a la suya, entendiendo que, como te he dicho antes, el protagonismo que Pedro Sánchez ha adquirido en la esfera europea desde el momento del COVID, acuérdate aquella foto donde se estaban negociando los fondos europeos en momentos jodidos y salían Ursula von der Leyen y salía el primer ministro Rutte de Países Bajos y salía Macron y salía Angela Merkel, que todavía estaba. Joder. Y salía Conte, que por aquel entonces era primer ministro italiano, y salían, bueno, las figuras más importantes de la Unión Europea. Salía también Michel, el ex primer ministro belga, presidente del Consejo Europeo, y estaba Pedro Sánchez en esa foto. Cosa que 10 años antes a nadie se le hubiera ocurrido. No hablo ya solo con Rajoy, sino con Zapatero, me da igual. Pero por eso te digo, ¿no crees que siempre nos reímos, pero no crees que el tema del idioma provoca un acercamiento seguro. A ese tipo de círculos? ¿No? Que no sé. No, seguro que eso le ha facilitado las cosas, pero bueno, quiero decir, también el primer ministro checo habla inglés y nadie le hace caso. Quiero decir, se juntan dos cosas, que lo del idioma facilita. Por supuesto, quiero decir, ya no necesita un traductor, ya Pedro Sánchez puede hablar directamente con quien sea y transmitirle lo que sea y recibir ese feedback. Es decir,
ya la foto no es Mariano Rajoy diciéndole a David Cameron es very difficult todo esto y básicamente pues todos hablando en inglés y Rajoy pues mirando a la nada, ¿no? Sí. O con un traductor diciéndole lo que tiene que decir. Sí. Claro, eso indudablemente que ayuda mucho a las relaciones internacionales y quien quiera negarlo, pues quiero decir, todos nos hemos preguntado por qué nuestros primeros ministros, nuestros presidentes del gobierno, ninguno hablaba inglés cuando prácticamente hay que hablar inglés casi para cualquier puesto de trabajo. Es que esto es así. Sí. Entonces, para un presidente del gobierno que tiene que trabajar también en la esfera internacional, era inconcebible que, bueno, no descarto que volvamos a tener algún Hombre. presidente del gobierno o presidenta que no hable inglés, ¿no? Hombre, Pero bueno. hombre. Pero que también es verdad que España gana un peso porque sabe moverse muy bien dentro de la Unión Europea. Se alía a Conte en esos momentos, a Italia, se alía con Portugal, que es un país en auge, con buena opinión, del que tiene buena opinión Bruselas, porque bueno, ha asumido bien el tema que el de la deuda y está creciendo y se está reconvirtiendo. Cae en gracia Úrsula. Úrsula cuando ve a Pedro se enamora Hombre, cada vez sí, es que está más. muy enamorada. Claro, entonces, quiero decir, se ha sabido mover bien, tiene una relación estrechísima con Macron. Ya. Hay que recordar que si España está en el G20 es por Francia, que nos invitaron en la época de Sarkozy, pero que quiero decir que ha potenciado mucho esa relación, digamos, entre los países del sur europeo, sabiendo que Francia tiene un peso específico y se ha acercado mucho a Francia. Ahora que Alemania tiene un presidente socialdemócrata, pues ha aprovechado esos lazos políticos. Quiero decir, hay que reconocer, te guste o no te guste, que en el ámbito comunitario Sánchez ha movido muy bien. Entonces, claro, el poder decir, esta es mi línea, esto es lo que yo marco, quiero seguir siendo una figura relevante, no voy a esperar a que vosotros os decidáis, es decir, yo tengo la personalidad suficiente como para tomar estas decisiones. Probablemente buena parte de vuestras poblaciones, no sé si la mayoritaria o no, estarán de acuerdo conmigo y verán en España un ejemplo a seguir y me admirarán y me amarán, porque claro, todo líder político tiene un poco de egocentrismo, ¿no? Sí. Y Lo y tengo de yo y narcisismo. soy un mierder. Que te voy a preguntar una cosa. Estamos hablando todo el rato de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. ¿Esto no es una decisión que se ha tomado consensuada, por lo menos por la parte del gobierno socialista, entre todos los ministros? ¿O es algo personal del presidente del gobierno? Bueno, si te quieres hacer la ilusión de que en el PSOE hay negociaciones, Vale, vale. ni siquiera con Sumar, porque hay que recordar que Sumar, bueno, hay que decir que el reconocimiento de Palestina ha sido una exigencia, una petición tradicional de la izquierda a la izquierda del PSOE, de Ya. Izquierda Unida en su momento, de Podemos o de Sumar ahora. Y de hecho creo recordar que después de las elecciones de 2023, una de las cosas que dice Yolanda Díaz o que quiere incluir en el pacto de gobierno es el reconocimiento del Estado palestino. Pero bueno, hasta que Pedro Sánchez no ha querido aquí no se ha hecho Claro, nada. O claro. sea, es verdad que además, como ya hemos hablado en otras ocasiones, la política internacional en general suele ser parcela, aunque hay un ministro de Asuntos Exteriores, suele ser parcela del presidencia del gobierno. Es decir, el ministro de Asuntos Exteriores no hace y deshace como ellos quieran, hace Ya. lo que le diga el presidente del gobierno de turno. Luego, un detallito que yo, por ejemplo, no he escuchado y que yo sé que es un detallito candongo que a ti te gusta. A ver, dame. ¿Dónde está viviendo el rey emérito? Uy, vaya giro. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Gracias por meter estas cosas. ¿Dónde Ya sé que a ti está? te hace ¿Ahora? ¿En en, Dubái o por ahí? en Abu Dhabi, en Abu Dhabi. Abu Dhabi. Creo recordar que es Abu Dhabi, si Sí, no Abu será Dhabi, Dubái. sí, sí. ¿Y por qué? ¿A alguien se le ha ocurrido pensar por qué Juan Carlos está viviendo allí? ¿Por qué Hombre, fue allí claro. que se podía haber ido a Portugal? Sí, o a Los Ángeles de San Rafael también, una O a Los zona. Ángeles. Sí, entonces la verdad que no hubiera pasado nada. O a Los Ángeles de California, me da lo mismo. Claro, ojalá, joder, ojalá, ojalá California. ¿Por qué Abu Dhabi? Bueno, ¿Por qué? a quien tiene un poquito de memoria sabrá que precisamente una de las relaciones internacionales diplomáticas y económicas que más ha trabajado España a través de la corona, a través de la monarquía, ha sido la relación con los países del Golfo. Hombre, Es decir, porque es que era, porque claro, claro, los lo países lleva del implícito. Golfo del señor ya lo tenía él. Quiero decir, las monarquías árabes o la monarquía española siempre ha cuidado mucho las relaciones con con las monarquías del petróleo, principalmente, con las monarquías arábigas. Si no, además tú y yo conocemos a alguien cercano,
muchas empresas españolas se han beneficiado mucho de esas relaciones que vienen de décadas atrás. Sí. ¿Vale? ¿Quién está haciendo la alta velocidad en Arabia? ¿Quién está haciendo...? Bueno, quiero decir, esto ya lo sabemos todo. Porque España lleva décadas teniendo o manteniendo relaciones, digamos, con un objetivo claro de mantener unas relaciones estables, principalmente económicas, con las monarquías del Golfo. A las cuales les hemos vendido armas, les hemos construido el tren, les hemos hecho infraestructuras, bueno, nuestras empresas, quiero decir. Claro, claro. Y esto viene con un objetivo claro internacional. Es decir, que además muchas veces a eso se le ha afeado al gobierno de España. Es decir, joder, las monarquías árabes, que va todo contra los derechos humanos, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, sí, pero aquí hay mucho dinero. Hombre, Y ya ves. aparte el petróleo, hay que tener conexiones con el petróleo. Muy rico, muy rico. Entonces, ¿por qué te saco lo de Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos I No, decide irse no. allí porque simplemente lo que quiero reflejar es esa estrechez que ha habido entre España y el mundo árabe a través de la corona, repito, pero no solo. Evidentemente, los gobiernos, hay que recordar que la corona no hace nada sin que los gobiernos les Claro. den permiso, con lo cual los gobiernos, los distintos gobiernos españoles han cuidado mucho esas relaciones con el mundo árabe. Reconocer a Palestina es un guiño al mundo árabe, nos guste o no nos guste. En un momento en el que parece que estás o con Israel o contra Israel, o con Palestina o contra Palestina, España lo que quiere decir es Israel es un Estado aliado, es un Estado occidental, pero yo no quiero perder mis relaciones con los Estados árabes y reconocer al Estado palestino, que repito, es más simbólico que práctico, bueno, me permite tener ese discurso. De hecho, quiero recordar que los próximos días iban a empezar a venir aquí representantes de estos gobiernos a agradecer a Pedro Sánchez el reconocimiento de Palestina. O sea que, claro, eh, es que ahí detrás también hay una cuestión de política internacional que no he oído que se hubiera dicho mucho en los medios, como Ya. si no tuviésemos ningún tipo de relación. No, perdón, es que España lleva décadas trabajando esas relaciones con los Pero países árabes. que tampoco es algo que deban esconder, ¿no? No es algo que digas, no, es que no queremos tener estas relaciones y tal, no sé. Sí, bueno, pero que en muchos momentos los gobiernos socialistas, bueno, el PP quizá eso lo ha llevado con menos problema, los gobiernos socialistas lo han medio escondido porque, pues lo que te digo, ¿no? Son países donde no se respetan los derechos humanos, los derechos de las Ya. mujeres, en un momento en el que en que nuestro país, pues estamos con el feminismo, con el ecologismo, pues allí están contaminando con el petróleo y las mujeres, pues, viviendo como pueden. Entonces, que buena prensa no te da. O sea, Ya, ya, esto es ya. así. Entonces, es verdad que muchas veces no ha sido tan obvio con los gobiernos socialistas. Y yo creo que este reconocimiento también puede tirar por ahí. No juzgo el hecho, ¿eh? Simplemente estoy intentando explicar por qué de repente a Pedro Sánchez se le ha ocurrido que este puede ser un buen paso. Tercero, claro que tiene su parte de tacticismo político, como siempre. ¿Qué es lo que hace reconociendo el Estado palestino? Que Sumar, su compañero de gobierno, no le pueda criticar por su política internacional. Claro, a Como ver. ya le criticó por lo del Sáhara. Por el Sáhara le puede criticar, pero por esto, oye, que le he reconocido al Estado palestino. Claro. Y eso sí, y siempre dirán, y eso lo ha hecho un presidente del PSOE, no lo ha hecho otro. ¿No? Le Ya. gustan mucho estas coletillas. Con lo cual anula Sumar. Digo anula Sumar porque a Podemos yo creo que no lo escucha ya casi nadie. Porque vamos, el vídeo que va corriendo de Irene Montero sobre Ucrania es para verlo, ¿eh? Es que la conciencia de política internacional de Podemos me parece que es un poco de videojuego de quien no sabe mucho de qué va la vaina en el mundo internacional, ¿no? Madre mía. Cuarta razón. Es verdad que se ha levantado un enorme revuelo y buena parte de nuestra derecha y de nuestra extrema derecha se han apresurado a trasladar a Israel la idea de que, bueno, que lo que ha hecho Sánchez en realidad no representa la opinión mayoritaria del gobierno español, perdón, del pueblo español, que el pueblo español es amigo del pueblo israelí y que, por supuesto, Pedro Sánchez pues va un poco a su bola, es un autócrata, un dictador que toma una decisión sin ningún tipo de base. Creo recordar que el propio Feijóo dijo en algún momento que no tenía ningún tipo de respaldo sociológico o nada, o ningún instrumento en el que se basara para decidir que España o que el sentimiento mayoritario de los españoles era reconocer al Estado palestino. Yo no sé cuál es el sentir mayoritario, no sé cuál es el sentir de cada uno. Lo que sí sé es, por lo menos, la información documental, que como siempre sabes que a mí me gusta mirar estas cosas para destruir Sí. relatos, ¿sabes? Porque tengo esta manía. Hombre. Bueno, claro, todo el mundo, bueno, ahora nos va a traer al CIS, que lo controla Tezanos y que no sé qué. No voy a traer al CIS, precisamente voy a traer al Real Instituto Elcano, que es un think tank español no precisamente de izquierdas, tampoco digo que sea de muy derechas o de derecha, pero Ya. bueno, vamos a decir que no es muy pro PSOE.
de este mismo año, 2024. Mira. Se puede ver en internet, se puede ir a la página del Real Instituto Elcano, que por cierto me encanta leer sus análisis. Es un think tank especializado en política internacional y hace análisis interesantísimos, más allá de que, bueno, se esté de acuerdo no ideológicamente un poco con la gente que lo lleva. Ese barómetro, creo que lo llaman barómetro, bueno, si no, pues lo que sea. Esas encuestas realizadas por el Instituto Elcano dicen que el 78% de los españoles están de acuerdo con que los estados europeos deberían reconocer a Palestina como estado. El 78% de los españoles. No son pocos, ¿eh? No, y el otro dato es que el 60% de los españoles es partidaria de la solución de los dos estados. En países que no reconocen a día de hoy al Estado de Israel, como Alemania, Italia o Reino Unido, el porcentaje es superior y sus gobiernos no lo hacen. O, por ejemplo, en Francia más o menos es el mismo porcentaje que en España. Además, se preguntaba por otros tipos de soluciones. La idea de un Estado único israelí que se anexionase los territorios palestinos, es decir, eso que defiende Abascal y Netanyahu, cuenta en España, según estas encuestas, con el apoyo del 3% de la población. Vaya. Exactamente el mismo porcentaje que hace 8 años, cuando preguntaron también por esta cuestión en 2016. Bueno, pues repito, yo no sé, yo sé lo que dice el Instituto Elcano y no parece que el reconocimiento del Estado de Israel vaya en contra de la mayoría del sentir del pueblo español, según, repito, estos estudios sociológicos. Vuelvo a repetir, un gobierno no es un pueblo, pero ni este ni ningún otro, ni el que te gusta ni demás. Luego, como te he dicho antes, creo que también tiene un poco este reconocimiento tiene que ver con ese posicionamiento internacional en el que Pedro Sánchez lleva inmerso mucho tiempo. No es una cuestión de que ahora se le ha ocurrido ir por el Estado de Palestina. Es que hay que recordar que el gobierno de Pedro Sánchez ha tocado la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que organizó una reunión de la OTAN aquí en Madrid. Recordemos esos hammers con Biden dentro, yendo hacia el Museo del Prado, aquella foto, bonito, además bien preparado. La verdad que, oye, Aspectos Internacionales tuvo bastante impacto. Acuérdate de Boris Johnson, estaba por ahí todavía. Acuérdate Boris Johnson mirando cuadros. El único al que le interesaban los cuadros, que decías tú, joder, no, si al final va a ser algo normal. Bueno, o esos abrazos, o esas boquitas de piñón que se ponía con Macron. Que también ha organizado hace poco una cumbre europea en Granada, que además ha sido importante, o que se plantea importante para el post-9 de junio. No sé si viste el vídeo en la reunión de los socialdemócratas europeos, que le reciben con un aplauso como si no, vamos, como si fuera el gran Mesías. Madre mía. Acaba de firmar un acuerdo estratégico de defensa con Ucrania. Es decir, Pedro Sánchez se lleva moviendo en este ámbito y creo, de verdad lo creo, que tiene que ver con el hecho de que cuando le toque salir de Moncloa, salvo que salga por algo escandaloso, que es lo que se está investigando, salvo que salga por algo escandaloso, pues supongo que será el retiro o la jubilación que él querrá, ¿no? Un poco seguir además en ese estilo, quizá un poco con un perfil más institucional, pero un poco lo que hizo Zapatero. Zapatero salió y se puso a ser negociador internacional de conflictos y se puso a arreglar países, ¿no? Por lo visto. ¿Vale? No me extrañaría que de aquí a nada Pedro Sánchez está ofreciendo a España como lugar para un encuentro, para una negociación entre israelíes y palestinos o algo de esto. No me extrañaría. Por cierto, algo que hizo Felipe González, que hoy parece más su archienemigo que Feijóo, lo hizo en 1991, hubo aquí una cumbre de Madrid, precisamente también en un momento en el que España estaba intentando abrirse al mundo, darse a conocer y ganar un poco de peso internacional. Acordémonos de 1992, la Expo, los Juegos Olímpicos y demás. Muy bonito fue aquello, sí. Última pregunta y ya acabo. ¿Por qué Netanyahu y su gobierno solo parecen echar espumarajos contra España y parece que no lo hacen contra Irlanda y Noruega, que también han reconocido al Estado palestino? Bueno, voy a acabar rápido, me gustaría hacer algunas puntualizaciones. La primera, Israel también llamó a consultas a los embajadores de Noruega y de Irlanda. También les ha felicitado a los gobiernos respectivos de los países por la victoria, por aliarse con Hamas, porque bueno, la retórica es la que es, por premiar el terrorismo y estas cosas. También lo han hecho con ellos, ¿eh? ¿Tú crees que las reuniones de los embajadores noruego, español, irlandés
allí con Netanyahu, ¿no? Con el gobierno de Israel. ¿Fue unas reuniones distendidas o había un poquito de tensión en el ambiente? Sí, una cañita, ¿no? A lo Y mejor les invitó ahí a un poquito de, no ¿no? sé, Una, unos productos del país. saque unos No, picoteos, ¿no? Unas sí. aceitunas buenas. Bueno, creo que el ministro de Asuntos Exteriores dijo que iba a prohibir a la embajada poder realizar las funciones de embajada, lo cual no entendí muy bien, entre otras cosas, porque si tú mantienes la embajada, tú no puedes impedir que dentro de la embajada los embajadores y el personal hagan para lo que Em- están allí. Embajaciones, sí, lo que Claro, a pero bueno, embajar. no sé de momento. Pero bueno, lo primero que sí que quería decir es que parece que somos el centro del mundo y que Irlanda y Noruega se han ido rositas porque son países no sé qué y España es muy mala y bueno, no Hmm, sé. Evidentemente, claro, nos afectan más las noticias que haya sobre España que claro, Irlanda al o estar Noruega, allí, pero que sí. también digo que Irlanda y Noruega también están recibiendo sus reprimendas y sus comentarios feos por parte del gobierno israelí. Pero bueno, si aceptamos el hecho de que España está saliendo más atacada que Irlanda y Noruega, creo que podría tener que ver con dos razones. La primera, pues como te he dicho antes, ¿no? Sánchez hizo una declaración oficial, formal del gobierno, no todos han sido comunicados, que sí, que a efectos prácticos es lo mismo, Ujú. pero, pero la puesta en escena no es la misma, ¿no? Los Ya. gobiernos irlandés y noruego pues fueron un poco más humildes, un poco más discretos o digamos menos pomposos Sí. que Pedro Sánchez. Y vuelvo a recordar un poco esa reunión, ¿no? de noviembre donde le dice que es insoportable las víctimas que está causando Israel en Palestina. Y la segunda probablemente porque bueno, quiero decir, si ya nos iban a llamar antisemitas o cualquier o antimusulmanes o lo que sea, pues ya Ujú. ahora vamos a completar el juego. Básicamente porque sí creo que en España están encontrando altavoces que en Irlanda y en Noruega no están encontrando, Hombre, ya ves. ¿vale? Eh, quiero decir, yo he estado leyendo, por ejemplo, la propia. Hay prensa israelí en inglés, he estado leyendo algún periódico, no voy a decir muchos, concretamente dos, periódicos de Israel en inglés, he estado leyendo periódicos irlandeses y noruegos, y básicamente es que sobre todo en los irlandeses y noruegos no encuentras críticas de líderes, vamos a decir, de cierto renombre, de líderes políticos de la oposición, quiero decir, a los Sí. gobiernos que han tomado esta decisión. En líneas generales están de acuerdo o directamente se evaden, no lo comentan. Claro, aquí en España están sucediendo otras cosas, ¿no? Encontramos con que de repente a los 2 días, pues el líder de un partido que no sabemos muy bien por qué, se está reuniendo con el primer ministro israelí y le está Hombre, diciendo que en cuanto llegue al qué normal. gobierno se encargará de Tranquilo. deshacer la decisión de reconocer el Estado de Sí. Palestina. Y yo no sé si el señor Abascal llegará o no llegará al gobierno. Lo que parece es que a día de hoy no llegará como presidente y que por tanto esa decisión, bueno, si se la saca, pues ya será, pero será una decisión de el señor Feijóo o a Ujú. lo mejor de la señora Díaz Ayuso, no lo sabemos. Hombre, Pero bueno, Isabel. en cualquiera de los casos, claro, no deja de ser el tercer partido más votado en las últimas elecciones y por tanto, bueno, tienen un altavoz que, según hemos visto las encuestas del Real Instituto Elcano, no parece que tenga demasiado eco en la sociedad española, pero que ya sabemos que tiene un altavoz importante. Y en el PP, pues un poco de silencio y algunas cositas que, bueno, me han sorprendido un poquito. Eh, y voy a acabar con esta reflexión y ya te prometo que acabo. Vale. Siempre, o siempre lo que nos ha movido en este podcast, creo, aparte de ganar los millones que nos da Vladimir, Efectivamente, eso es lo primero siempre. eh, siempre hemos querido un poco intentar promover el análisis crítico de las cuestiones de política nacional y política internacional, con nuestros Sí. aciertos y con nuestros errores. Ujú. Estoy convencido de que, quiero decir, por plantear posiciones, estoy convencido de que nadie cree que Noruega es un país que ama el terrorismo. Noruega es probablemente uno de los países con mejor imagen internacional, una de las democracias más avanzadas y ricas del mundo, un lugar Ujú. de prosperidad, Sí. con un salmón buenísimo. Buenísimo. Y unos teléfonos buenísimos antes hacían. En Noruega. Nokia, ¿no? ¿No estaba No, allí Nokia? no, es finlandesa, no que es finlandesa. Perdón, me retracto, efectivamente. Tiene unos teléfonos de mierda en Noruega, entonces. Venga. Eh, decía que yo creo que nadie plantea que Noruega es un país pro-terrorista, antidemocrático, etcétera.
y yo no he oído a nadie en España decir que el reconocimiento de Noruega a Palestina como Estado convierte a Noruega en Claro. un país antidemocrático, dictatorial, etcétera. Sin embargo, lo hace Pedro Sánchez y lo hace un autócrata, está arruinando España porque nos lleva a la contienda internacional, nos pone en contra de nuestros aliados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que siempre con el afán de intentar promover ese análisis crítico, creo que los argumentos, porque yo aquí además siempre hemos partido de una base clara. Oye, usted puede no estar de acuerdo con la decisión de reconocer el Estado palestino, faltaría más. La cuestión es ¿por qué? Y el argumento de decir que es que Pedro Sánchez, por ejemplo, como he oído o he leído, quiere esconderlo de Begoña con esto, pues es que no tiene mucha lógica, yo lo siento mucho. Claro. O es que Israel también quería esconderlo de Begoña, o sea, perdona, Irlanda y Noruega querían esconderlo de Begoña también. Claro. No, no Han entiendo. dicho, han dicho, uy, Begoña hizo cosas, se fue al ámbito internacional, ya no solo se Claro, quedó a lo con lo de mejor los Europa. chanchullos eran con empresas noruegas e irlandesas, no lo sé. Cuidado, cuidado, A ¿eh? ver lo que dice el juez, pero no sé, no sé, son cosas que no entiendo. O por ejemplo, eh, pues eso, lo que te he dicho antes, ha dicho no, que es que reconoce a Palestina sin apoyo popular. Oiga, pues las pocas fuentes que tenemos más bien dicen lo contrario. Por, ¿qué argumento es ese? Ya. Bueno, la que más, bueno, que sí, la sumisión de Sánchez a un grupo terrorista, por supuesto. Mm. Pues debe ser que Irlanda y Noruega también son pro Hamas o pro terrorismo, por lo que fuera. Sí. Y la mejor de todas ha sido una de Feijóo, un comentario de Feijóo cuando dijo que él apoyaba a Palestina como Estado, pero no ahora. Oiga, Sí. yo, Les queda me va usted a todavía. perdonar, pero Les queda mejora. Pueden mejorar todavía como Estado. Todavía no quiero claro. apoyarles porque si les apoyas al final se lo creen, ¿sabes? Si no van a seguir mejorando. Es como los chavales que le pones un 10 y luego ya no estudian. No, o sea, incluso queriendo entender que lo que lo dice, porque bueno, a ver, la situación ahora es delicada, tomar esta Ya. decisión, digamos, no ayuda a apaciguar Ya si la eso, cuestión. ya Bueno, lo. puedes tener un criterio diferente, yo que no, pero decir literalmente apoyo a Palestina como Estado, pero ahora no. Oiga, Mira, acabo de no sé, comer. me parece que Acabo de me comer. parece una cuestión lo suficientemente relevante como para que el nivel sea otro en general. Ya. Y ya no solo de los políticos, de los cuales efectivamente, como empezábamos un poco el episodio, cada vez esperamos menos en líneas Joder. generales. Nada. Pero ya un poco no, o sea, la gente, yo qué sé, vamos a intentar subir un poquito el nivel, ¿no? En líneas generales. Y repito, por ejemplo, se puede achacar a Pedro Sánchez que tome esta decisión sobre el Estado de Palestina, pero abandone al Sáhara. Y eso es un argumento contundente y razonable, pero ese no se usa que es que viva jamás. O que queremos, o que Pedro Sánchez quiere acabar con Israel, o que quiere taparlo de Begoña como Irlanda, que está muy interesada en que no se sepa lo de Begoña. Hombre, por Pues yo supuesto. qué sé, yo es que. Pero bueno, quiero decir, gracias a esto a lo mejor existe este podcast, ¿no? Aquí existe todo este nivel. Sí, la verdad es Gracias que a eso tú imagínate existimos nosotros. si fuéramos, pues eso, como Noruega, un país recto que va por el buen camino continuamente, pues no tendríamos chascarrillos con los que echarnos aquí una risa, ¿sabes? También. Bueno, eso es verdad. A ver, por ejemplo, otra vertiente de crítica. Entendemos que esta posición es de España y que como está nuestro sistema institucional es básicamente una decisión del presidente del gobierno que está en su potestad porque todos han tomado decisiones de este tipo, Ujú. pero quizás sí sea achacable que, bueno, una decisión que además tiene, vamos a decir, la tendencia o la voluntad de ser permanente en el futuro, pues quizá no hubiera estado de más reunirse con los principales líderes políticos, por lo menos con Feijóo, para Consenso, tomar, consenso. claro, Uy, uy, no, no. más que nada porque además así te respalda. También te digo una cosa, Feijóo habría apoyado esta decisión, Hoy pero no. no por nada, porque por lo visto ahora no, pero en Ahora otro no. momento sí, pero claro, estando lo de Begoña, ¿cómo vas a apoyar lo Claro, de Palestina? Joder, es que vamos a ver. son cosas que están unidas. Está muy Claro, enlazadito todo, sí, está muy claro. hilado. Entonces, pues yo qué sé, es todo un poco así. Yo creo que nos merecemos subir un poquito el nivel como país en líneas generales. Muy bien. Creo que es una gran conclusión, ¿eh? Para terminar. Por cierto, se Bueno, llama Figaredo el Pelucas, ¿eh? el Sí. pelucas. Bueno, pues nada, ahí queda estos datos que hemos lanzado como siempre sobre el reconocimiento al Estado palestino y los diferentes procesos que van siguiendo nuestros políticos para
tirarse mierda constante sin tener ningún hilo en particular ni ningún... Bueno, es un poco, pues venga, a lo que vaya surgiendo, ¿no? Vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora te voy a hablar de una cosa que creo que es muy importante, ¿eh? Y que tenemos que Seguro. hablarla y aquí tiene que salir. Ahora te cuento. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. En Facebook dice que nos puede encontrar el cachondo. En Facebook, madre Sí, mía, eso está más sí. muerto que... Bueno, en fin. A ver, tengo un No, tema... perdón, por aclarar, nos pueden Sí. encontrar, pero nosotros ya no estamos ahí. O sea, Claro, estamos, nosotros. a la página está, pero miramos poco, la verdad, o nada. Sí, era bueno, una movida ahí, Facebook, no sé, yo entro de vez en cuando a ver qué pasa y encuentro cosas raras, gente que saluda, buenos días, buenas noches, esas cosas me ponen muy nervioso. Tengo un tema esta semana entre manos, bueno, voy a ampliarlo un poco más, creo que España tiene un tema esta semana entre manos, a mí me interesa mucho tu opinión, porque sé que para estas cosas sientas cátedra, y además me interesa también mucho cómo se ha trabajado este tema en el ámbito escolar, en el que te mueves perfectamente, like fish in the water. Ujú. El tema es Taylor Swift. 2 puntos, impacto, impacto en la sociedad madrileña y española. Bien, por Ujú. favor, cuando usted quiera. ¿Cómo, cómo Tengo lo habéis sentimientos. trabajado? Bueno, cuidado, Bueno, que he tenido ¿Ha alumnos sido? asistentes, ¿eh? ¿Has Por ahí. tenido unos asistentes? Sí, sí. Pero de los que se... Alguno que ha faltado ya a clase por llegar antes. Uy, uy. A ver, tengo sentimientos encontrados. Ujú. Por un lado, a mí todas estas macrocircos en líneas generales siempre me han causado un poco de rechazo. Sí. Tú eres más de Eh, salas pequeñas, ¿no? Eres más de... no, en líneas generales digo por Vale. esa histeria colectiva que sucede Bueno. que no la entiendo muy bien. Yo que he ido, quiero decir, no por el macroconcierto en sí, que me parece fenomenal, quiero decir, yo he Sí. ido al Calderón a ver a CDC y estaba Ujú. topetado y todas estas cosas. Pero es un poco esta histeria de como que viene la Mesías, ¿no? La salvadora del mundo, como Sí. yo que sé, como si no voy, el mundo se acaba y mi vida va a ser una mierda y siempre recordaré que no pude ir al concierto de Taylor Swift. Que igual viene el Por año ot- que viene también. Puede claro, ser. que ahora que ha visto que hay pasta aquí, que la gente se la va a Hombre, dejar, pues va a volver cada 2, hombre, 3 añitos para generar un ya poquito ves. de ansiedad y que la gente... Porque si vienes todos los años ya Sí, se al acaba final cansando a lo le mejor. pierde la Claro, gracia, sí. pero si deja pasar 2 añetes o 3 años entre medias hasta el siguiente, digo, hostia, Mm, aquí abre 3 fechas que las lleno todas. sí. Bueno, dicho esto, por otro lado, prefiero que sea Taylor Swift a cualquier casi, voy a decir reggaetonero, cualquiera de estos que ya como persona mayor pues me empiezo a quejar, ¿no? de este tipo de música y demás. Vale. Porque, bueno, por lo menos la chica, te gustará o no, pero bueno, compone sus canciones, toca Se ha hecho a sí misma. Se ha instrumentos, hecho a sí misma. Sí, sí, claro, no te pone efectivamente. autotune o por lo menos no se nota mucho, ¿sabes? Efectivamente. No sé, me parece, bueno, Es un si no te artista, gusta, pues podríamos no decir. vayas, pero bueno, por lo menos la chica hace bien su trabajo y todavía se parece algo a la música, Sí. en líneas generales. Entonces, eso, tengo sentimientos encontrados. Vale. Y los vecinos, pues que se jodan. Si al final, sí. Efectivamente. Digo, por si me Ya. vas a sacar el tema del ruido De del todas, Bernabéu. Pues, claro, de todas maneras, yo no entiendo mucho eso, porque no sé si es que ahora le han subido los decibelios al Bernabéu, pero en el Bernabéu ha habido conciertos toda la vida, ¿no? O sea, no sé muy bien de qué se quejan ahora. O bueno, supongo que como le habrán puesto la tapa, pues resuena más, suena digo más. yo. Bueno, pues, Dice, pues, perdón, podéis abrir la tapa, que a ver si se pierde más el sonido. Dice, no es que Taylor, si le da no sé qué. sí. Claro. Entonces dices que. Por ejemplo, nos han quejado en la noche de Champions, que también te harán ruido, digo yo. Sí, pero no cantan. Bueno, A lo mejor cantan, es que lo que pero. le molesta es la música. Claro, claro, claro. Ah, vale, vale. Si viene Bertino Borne, por ejemplo, a hacer un concierto, ahí fíjate que Ahí no no va a se queja molestar. nadie. Ahí Ahí no no se queja molesta. nadie. Bertino Borne, un buen concierto de rancheras en el Bernabéu. Hombre. Igual llenarlo no lo llena, ¿sabes? Igual hay alguna grada hay que Bueno, dejarla cerrada. pero un fondo. Fondo, sí. Que te iba a preguntar, entonces, habéis tenido alumnos asistentes, pero son de estos que han llevado pañales al concierto. No, pues mañana te diré. Pero vamos, no quería preguntar yo tampoco.
¿Has visto las declaraciones de hombres y mujeres diciendo que, claro, como no van a poder ir al baño en todo el concierto, Claro. A ver. Hombre, a grandes males, grandes remedios. Esto es así. Claro, han descubierto como, joder, habiendo pañales para personas adultas, ¿no? Estamos aquí desperdiciando un medio de poder ganar tiempo. Además que estoy casi seguro que sabrás cuando alguien se está meando encima o cagando encima, vete tú a saber, porque es en un momento en el que estás cantando a full y de repente alguien se para y deja de cantar y se concentra en otra cosa, a lo mejor. ¿no? Claro. Pero tiene que ser muy complicado, ¿eh? Porque disimularlo es complicado. Es que disimularlo es complicado. Bueno, a ver, culturalmente tiene que ser complicado. O sea, yo no. Si me pongo un pañal ahora, no estoy tan convencido de que pudiera hacerlo a voluntad. No puedes. Pero aunque pudiera, luego está el segundo tema que sería disimularlo y es como muy complicado. Muy complicado. Claro. Y decir, ¿no? Si te puede llevar un perfume, ¿no? E ir lanzando, ir lanzando y que se mezcle un poco todo, sudor, perfume, pis. Claro. Quiero decir, yo esto lo presupongo pues de lo que se ve en las piscinas y en las playas. Cuando tú ves que alguien de repente que está jiji jaja y de repente se para, es que ya está, vamos a ver, está evacuando, eso es claramente. Claramente. Hay muy poca gente que lo sepa hacer en movimiento. Y si te tocan una lenta, bueno, a lo mejor puedes disimular mejor, pero como te tocan una de esas que estás saltando y tal, y de repente, ¿sabes? Te quedas así un poco... Me ha saltando muy complicado, ¿eh? Hombre, pues imagínate si tienes que soltar granadas, ¿sabes? a ver si te crees que es tan fácil bombardear ciudades, ¿no? Claro, que eso no... Bueno, yo he visto gente que hacía tutoriales de cómo asistir al concierto, de qué tenías que hacer, de qué no te puedes perder. Bueno, espectacular, ¿eh? Es que, pues esa es la parte del macrocirco que no, o sea, quiero decir, es que tienes mucho tiempo libre la gente. Sí. O sea, te voy a dar un tutorial de cómo hacerte pis en el pañal, pero bueno, vamos a ver. Oiga. Se supone que deberíamos ir hacia sociedades más civilizadas. Bueno, pues eso es. O sea, peor hubiera sido, no, sácate aquí todo y te meas encima de la que tengas. Bueno, también, vamos a ver, también te digo que estoy convencido de que los que se han llevado pañales al coche no llegan los pañales. Entonces, claro, a ver dónde van esos pañales. Es como en las típicas, como en las carreras, en las media maratones y esto, cuando la gente está a punto de salir, que lanza las camisetas al aire y las deja por ahí, pues hay una lluvia de pañales, que es una cosa que Taylor pide al final de su concierto. Dice, and now the pañals rain, ¿no? Que se dice así, los diaper rains. Y no, pañals. Dice pañals. Sí, el otro día toqué en español. Estamos abogando por un manejo del inglés, ¿no? Y aquí seguimos con ascensor y todas esas cosas. Bueno. Y ahora dicen, vamos a ver al Santiago Bernabéu, ¿sabes? Porque lo importante es el acento. Estamos trabajando en ello. Hombre, muy mítico. Claro, hombre. Imagínate el señor hablando con los otros dos. No hablarían de nada, claro. No hablarían. O sea, los otros dos hablando y se reirían de él. Barbecue, a lo mejor, un poco más. Tequila, whisky, no sé. Claro, drink. Bueno, ¿y a ti qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien, ya te digo, me he estado informando mucho de los movimientos de las Swifties. Me ha gustado mucho el hecho de que tienen que llevarse como 300.000 pulseras hechas para intercambiárselas entre ellas. Hostia, pero eso, o sea, creo que... Claro, yo me lo llevo a lo mío. Creo que ha sido un claro referente en este tema MA, ¿eh? Con los collares. Hombre, o sea, la cantidad de pulseras que yo he visto en determinados brazos, es decir, ¿pero por qué? Efectivamente. He estado viendo también a los VIP que estuvieron por allí y tal. Aitana, Óscar Puente creo que estuvo. De verdad. Claro, o sea, claro, hombre. Además había quedado luego. Claro, hombre, luego hay varios sitios cerca que él conoce. Que estuvo Alejandro Sanz también, bueno, un montón de gente. Que creo que pagaron todos su entrada religiosamente, ¿no? Alejandro Sanz a lo mejor dijo, pues a ella se la oye, ¿no? Sí, dice, hostia, pues vaya espectáculo, ¿no? Bueno, mejor a ella se la entiende, claro, Alejandro, dice, que tú no... y ella se mueve del sitio del escenario en la que se coloca, pero esto qué locura es, ¿no? En un concierto moverse. Que no es un muñeco. No es como yo, que me pongo los pies ahí anclados. Es como los muñecos que hay por la Puerta del Sol y eso, que son parte muñeco y luego son los bracitos. Y que giro el micrófono y que cante la gente, que yo no me acuerdo de las letras tampoco. Dice, o sea, me voy a acordar yo de la de Pisando Fuerte, que hace la grabé hace 30 niños. Claro. Cuando su nombre de guerra era Alejandro Magno. No nos olvidemos, never forget. Sí. Bueno, chico,
claro. Que dice Alejandro, mira, yo que ya no estoy para esto. Yo no estoy para esto. Hombre, En fin. ahora se parece más a Alejandro Magno ahora, también te digo. La altura no la acompaña, pero bueno, eso es una cosa que no vamos a meter con la gente No, bajita. no. Bueno, pues nada, ya te digo, me ha parecido un acontecimiento bien. Ya por lo menos ya nos dejamos de Taylor Swift hasta que vuelva, porque ya se habrá ido. O sea Bueno, que pero ya... en diciembre hay 2 conciertos de Aitana, ¿eh? Cuidado. Aitana allí. Puf, Sí, en el Bernabéu. va a ser... Abrió para un concierto y vamos, lo ha Ah, sí, se han llenado. Ha dicho, enfadado. coño, pues abre otro. Y la gente se ha enfadado, es verdad, que lo he oído en plan, claro, Aitana, que compramos porque nos creíamos que éramos exclusivos. Claro. Creíamos que nos querías solo a los que íbamos al primer concierto y no es que querías ganar dinero, Aitana. No, ¿sí? No creo. Sí, Aitana, ganar dinero no creo. Aitana de Más que nada España. porque como habla una niña, pues querrá una Barbie o algo, porque Sí, sí, por lo vaginis. a Bueno, lo mejor le gustan los billets, ¿no? voy a poner una canción de salida de Taylor Swift para que Por no favor. baneen en YouTube. No, Sí, que no van efectivamente. solo conozco de Taylor Swift, supongo que conoceré más, pero solo me viene a la cabeza la de Never, 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 never together. No, bien. Bueno, pues Bueno, debe más o ser. menos me puede sonar. Yo conozco otra, una que se llama... Bueno, no me acuerdo. La verdad. Bueno, Get it tampoco muy... up, get it up, Es verdad, es Na, verdad. na, 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 na. Esa es Creo, la única que me suena. creo que nos estamos Y creo que es yendo de hace a... 20 años ya, también te digo. Efectivamente, eso te iba a decir. La primera de la vida. Bueno. Mm. Bueno, pues después de este intenso análisis de lo que ha sido el paso de Taylor Swift por España, creo Por mucho más cierto, importante. Dime, sí. Taylor Swift será nombrada en el programa que está titulado Esto también es Mbappé. Porque también Oh, es poder blando. Que lo vale, sepáis. vale. Cuidado, cuidado. Lanzando spoilers. Es que de verdad eres No, Mediaset ahora no, mismo. son ganchos, son ganchos. Ah, ganchos, ganchos. Pues eso, que eres Mediaset igualmente. Por cierto, Sálvame vuelve a la televisión. No me acuerdo a qué televisión, creo que al canal 10. Es un canal que, bueno, amplio visionado aquí en España. Yo no sé ni si lo tengo en mi televisión. Por si acaso queréis saber la noticia, también os digo, ¿eh? ¿Qué canal? Ten, uno que se llama Ten. Joder, nene. Pero ese yo le tengo en el 30 y pico. Pues es que es Ten, tienes que tenerlo en el 10, ¿sabes? No. Ya, por eso, no. O sea, sé que Bueno, cuando lo sacaron era esa la opción, pero que no. dijiste, bueno. Vamos, no sé ni qué echan. No digo más. Hay un canal, no sé si lo hemos hablado aquí nunca, hay un canal que se llama Losan TV, te lo recomiendo, Losan TV, que sale, y este te va a hacer mucha ilusión. No sé si le recuerdas, es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. En el barrio de Chamberí, el que vendía pisos, que era un señor que salía. Ya tampoco me sale el nombre, pero ya sé quién dice, que te invitaba a merendar. Ahí está, ahí está. Pues sale ese señor haciendo charlas, programas. Bueno. Una maravilla, ¿eh? Joder, Los pues lo voy a buscar. Los ANTV, de aquí lo recomiendo. Lo voy a buscar. Amigos, análisis de la actualidad española, de la actualidad de los medios, del paso de Taylor Swift por España y un poquito hemos hablado también de lo del reconocimiento de España al Estado palestino. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios. Oye, si nos estás escuchando por YouTube, amigo, tú que has llegado hasta aquí, amiga, tú que has llegado hasta aquí, nos puedes dejar un comentario en la caja esa que te ofrece YouTube. No sé muy bien dónde, pero hay una caja que te ofrece para que pongas comentarios. Así que ahí puedes hablar con nosotros. Nos vemos en próximos episodios. ¡Hala, a disfrutar! Besete.